Mi nombre es Cayetana. Llevo 5 años casada con Fermín. Durante estos 5 años, apenas había pasado tiempo con mi suegra, Remedios. Ella siempre había vivido en su casa del pueblo, en un rincón de Extremadura, diciendo que no quería separarse de sus vecinas de toda la vida. Sin embargo, a principios de esta primavera, insistió en que de repente echaba de menos a su hijo y quería mudarse a Madrid para vivir con nosotros. En ese momento, pensé que sería bueno que la familia viviera junta para poder cuidarnos mutuamente. Pero desde que empezamos a convivir, nuestra casa se ha convertido en un auténtico campo de batalla. Durante el primer mes, Remedios se mostró bastante amable. Se levantaba temprano para prepararme unas gachas y, cuando yo volvía del trabajo, me ayudaba a pelar las verduras para la cena. Sin embargo, no tardó en mostrar su verdadera cara. Primero, comenzó a criticarme por no saber administrar el hogar, diciendo que las verduras que compraba eran demasiado caras. Cayetana, mira estos tomates que has traído. 4 € el kilo. En el pueblo los compro por 1,5 €. Realmente eres una manirrota. Aunque le explicaba que los precios en Madrid eran más altos, ella me miraba con desaprobación y resoplaba. Es que no sabes regatear. Todo el mísero sueldo que mi Fermín trae a casa cada mes lo malgastas así. Con el tiempo la situación empeoró. Empezó a revolver mis cosas. Una vez compré un vestido nuevo de más de 250 € y lo guardé en el armario. Al día siguiente, mi suegra lo sacó y me sermoneó. Esta tela no parece gran cosa al tacto, ¿y dices que cuesta 250 €? A mí me parece que en el rastro podría encontrar algo parecido por 40 €. Molesta, le dije que lo había comprado con mi propio sueldo. Ella, frunciendo los labios, replicó: Tu sueldo también es el dinero de mi Fermín. Cuando te casas con un hombre de nuestra familia, todo lo que comes y vistes pertenece a esta casa. ¿Cómo te atreves a permitirte semejantes lujos? Decidí aguantar y no decir nada más. No quería crear un problema mayor. Pero ella se volvía cada vez más arrogante. Llevábamos unos 2 meses viviendo juntos cuando, una noche, Remedios empezó a llorar desconsoladamente en el salón. Fermín, que acababa de llegar del trabajo, corrió a su lado. Hijo mío, me ha desaparecido el dinero. Fermín, sorprendido, le preguntó: ¿Qué dinero, mamá? ¿Dónde lo tenías? Remedios, secándose las lágrimas, me lanzó una mirada de reojo. Esos 15.000 € que traje del pueblo. Los tenía escondidos en el fondo del arcón de nogal de mi habitación. Hoy iba a cogerlos para comprarte ropa nueva y ya no estaban. En ese momento, yo estaba en la cocina fregando los platos. Al oír aquello, sentí un vuelco en el corazón. Jamás había tocado su arcón, ni siquiera sabía que guardaba dinero allí. Salí de la cocina secándome las manos. Suegra, por favor, busque de nuevo. ¿No podría haberlo puesto en otro sitio? Remedios alzó la voz de inmediato. ¿Cómo voy a confundirme con algo así? Lo escondí muy bien. Aparte de ti, ¿quién más entra en mi habitación? Fermín frunció el ceño y me miró, pero su voz aún era calmada. Mamá, Cayetana no es así. Busca otra vez con calma. Quizás se ha quedado debajo de algo de ropa. Pero Remedios estaba fuera de sí. Llorando a gritos, se golpeaba los muslos. He buscado 3 veces. He mirado hasta en la última rendija del armario. No está. Si no lo ha cogido ella, ¿quién ha sido? En esta casa solo estamos los 3. Tú trabajas todo el día y yo hago las tareas. La única que entra y sale a mediodía para echarse la siesta es ella. Si no fue ella, ¿quién? Indignada y dolida, me defendí. Solo vuelvo a casa 40 minutos para comer, y nunca he entrado en su habitación. ¿Cómo puede acusarme de ladrona? Si no lo robaste tú, ¿le salieron piernas al dinero y se fue andando? Gritó Remedios, apuntándome con el dedo en la cara. Ya veo lo que pasa. Te quejas de que mi Fermín no gana lo suficiente y quieres robar mis ahorros de toda la vida para dárselos a tu familia. Ni lo sueñes. Me temblaba todo el cuerpo de la rabia. Fermín intentó calmarla, pero Remedios no cedió, convencida de que yo había robado el dinero. Finalmente Fermín, como si no tuviera más remedio, me dijo: Cayetana, deja de discutir con mamá. Es mayor y podría haberse confundido de verdad. Quizás mañana al buscar de nuevo aparezca. Sabía que solo intentaba apaciguar la situación, pero no podía tragarme aquella humillación. Esa noche, lloré sin parar en nuestra habitación. Fermín ni siquiera intentó consolarme. Solo dijo: Ya sabes cómo es mi madre. Intenta comprenderla. En ese instante, mi corazón se heló por completo, pero no sabía que lo peor estaba aún por llegar. Una semana después, Remedios anunció que vendrían unos parientes del pueblo y que quería invitarlos a comer. Quería enseñarles nuestra casa de Madrid. Como venían personas mayores, me pedí el día libre en el trabajo. Fui a Mercamadrid y compré cordero, gambas, jamón
y todo tipo de mariscos para preparar un festín. Cuando llegaron los parientes, al principio Remedios charló amigablemente sobre la vida en el pueblo, pero pronto, la conversación derivó hacia el dinero perdido. A propósito, alzó la voz para decirle a su cuñada, sentada a su lado: «Tía, ¿sabes qué? El otro día me desaparecieron 15.000 euros que tenía guardados. No te imaginas el disgusto que tengo. Eran los ahorros de toda mi vida». La tía preguntó de inmediato: «¿Y cómo pasó? ¿No los has buscado?». Remedios me lanzó una mirada fugaz y torció la boca. «Claro que los busqué. Revolví toda la casa, pero nada. Y en esta casa no vive tanta gente. Aparte de una nuera sin cabeza, ¿quién más podría ser?». Ante esas palabras, todos en la mesa dejaron de comer y me miraron. Sentí que la cara me ardía. Me levanté de un salto y me dirigí a todos. «Señores, yo no he cogido nada. Nunca he tocado el dinero de mi suegra. Seguro que lo guardó en otro sitio y no se acuerda». ¿Que no me acuerdo? Remedios se levantó de golpe, dando un manotazo en la mesa. Me señaló y gritó: «¿Todavía te atreves a negarlo, Cayetana? Tenía ese dinero escondido a cal y canto. Si no lo robaste tú, ¿quién fue? Si lo devuelves ahora, delante de nuestros parientes, haré como si nada hubiera pasado. Si no, llamaré a la policía para que se lleven a una ladrona como tú». Las lágrimas asomaron a mis ojos por la rabia. «Llámela. No he robado nada, así que no tengo miedo. No puede difamar a la gente de esta manera. ¿Cómo te atreves a contestarme?». Remedios levantó la mano para pegarme. Instintivamente, me aparté. Ella perdió el equilibrio y se tambaleó. Justo en ese momento, Fermín entró por la puerta. Había bajado a la tienda de abajo a comprar una botella de orujo. Al verlo, Remedios corrió hacia él, llorando a mares. «Hijo, qué bien que llegas. Tu mujer me roba el dinero y cuando se lo recrimino intenta pegarme. Haz algo». Fermín frunció el ceño y me miró. Su voz era áspera. «Cayetana, ¿es verdad lo que dice mamá, que le has robado el dinero? Saca el dinero ahora mismo y pídele perdón». «No lo he robado», grité. «¿Por qué no me crees a mí? Tu madre me está difamando». «¿Crees que mentiría llegando a este extremo?». La voz de Fermín también se alzó. «¿Crees que una mujer mayor como ella te acusaría sin motivo? Lo que dice mi madre es verdad. Pide perdón ya y no nos avergüences más». «No he robado nada, así que no voy a pedir perdón». La humillación y el dolor me ahogaban. Llevábamos 5 años casados y no me mostraba ni una pizca de confianza. Daba por hecho que era una ladrona solo por la palabra de su madre. Remedios avivaba el fuego a su lado. «Hijo, mira qué actitud. No te tiene ni el más mínimo respeto. Y a mí tampoco. Si no le das una buena lección hoy, acabará subiéndose a nuestra chepa». La ira de Fermín, alimentada por las palabras de su madre, se desbordó. Se acercó un paso, me señaló y dijo: «Cayetana, te lo pregunto por última vez. ¿Vas a disculparte o no?». No dije, apretando los dientes. En cuanto terminé de hablar, Fermín levantó el pie y me dio una patada en el abdomen. Desprevenida, caí al suelo. Un dolor agudo me recorrió el vientre y las lágrimas brotaron al instante. Los parientes, horrorizados, se quedaron sin habla. Remedios, al ver que Fermín había actuado, sonrió con suficiencia. «Bien hecho. Hay que darle un escarmiento para que aprenda que con nuestra familia no se juega». Cuando Fermín intentó acercarse de nuevo, me agarré el vientre y a duras penas me levanté. Lo miré a él y a Remedios con ojos llenos de odio. La humillación y la rabia explotaron dentro de mí. «Mi nombre es Cayetana. Jamás en mi vida me habían humillado así. ¿Cómo se atrevían?». No lloré, no grité, no discutí más. Simplemente saqué lentamente el móvil del bolsillo. Al verme, Fermín pensó que iba a llamar a la policía y dijo con sorna: «Llama, a ver si la policía se lleva a una ladrona como tú o a mí». Remedios también se burló. «No servirá de nada. Todos lo han visto. Primero robaste el dinero y luego me desafiaste». Es normal que Fermín te dé una lección. Los ignoré y busqué en mi agenda el número guardado como mamá. Marqué. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestaran. Una voz suave pero imponente se oyó al otro lado. «Cayetana, hija, ¿qué pasa? ¿Me echabas de menos?». Al oír la voz de mi madre, contuve las lágrimas a duras penas y dije con una voz fría y distante: «Mamá, empieza. No dejes ni las migajas». Al otro lado, Jimena se sorprendió por un momento, pero enseguida notó que algo iba mal en mi voz. Su tono se llenó de tensión. «Cayetana, ¿qué ha pasado? ¿Quién te ha hecho daño? ¿Dónde estás?». «Voy para allá ahora mismo. Estoy bien». Miré a Fermín y a Remedios con una sonrisa gélida.
Unas personas me han acusado de ladrona y hasta me han puesto la mano encima. Mamá, tú siempre me dijiste que si alguien me hacía daño debía pagar las consecuencias. Ha llegado la hora de que paguen. El negocio de la familia de Fermín, no hace falta que quede nada de él. Fermín y Remedios, sin saber con quién hablaba, seguían burlándose. ¿A quién llamas para pedir ayuda? Es inútil. Nuestra familia también es alguien por aquí. Nadie se pondrá del lado de una ladrona como tú, dijo Remedios. Fermín se rió. No te esfuerces en vano. Por mucha gente que traigas, el hecho de que robaste el dinero no va a cambiar. Ignoré sus burlas y le dije al teléfono: Mamá, te dejo. Colgué y los miré. En mis ojos ya no había ni humillación ni rabia, solo una calma glacial. Ya lo veréis. Pronto os arrepentiréis de lo que habéis hecho hoy. Remedios iba a insultarme de nuevo, pero Fermín la detuvo. Me miró de arriba abajo y soltó una carcajada fría. ¿Arrepentirnos? Parece que el golpe te ha vuelto loca. Lárgate a tu habitación y no molestes más. No discutí más. Caminé lentamente hacia la puerta, la abrí y salí. Mientras caminaba por el pasillo del edificio, saqué el móvil y le envié mi ubicación a mi madre. Lo sabía. Pronto, la familia de Fermín se derrumbaría por completo. La deuda que tenían conmigo la cobraría con intereses, hasta el último céntimo. Cuando salí del apartamento de la familia de Fermín, el viento de la tarde sopló y sentí una punzada de dolor en el vientre. Sin embargo, la opresión que sentía en el pecho pareció aliviarse un poco. Me quedé en la acera esperando un taxi, apretando el móvil con fuerza. En la pantalla todavía se veía la llamada finalizada con mi madre. En realidad, sabía que si mi madre se lo proponía, el insignificante negocio de la familia de Fermín no podría resistir. Pero al dar el paso sentía una mezcla de emociones. Al fin y al cabo, había vivido 5 años con Fermín. Por muy malo que hubiera sido, no era como si no hubiera existido ningún afecto. Pero al recordar su rostro cuando me pateó y el de Remedios llamándome ladrona, esa complejidad se desvaneció, dejando solo una sensación de alivio. Pocos minutos después, un sedán negro se detuvo frente a mí. La ventanilla bajó y el chófer, Paco, asomó la cabeza con cara de preocupación. «Señorita Cayetana, ¿se encuentra bien? La señora Jimena me ha ordenado que la recoja de inmediato. Me dijo que si estaba herida, la llevara directamente al hospital». Negué con la cabeza, abrí la puerta y subí. «Estoy bien, Paco. Me duele un poco, pero lléveme a casa de mi madre primero». Paco asintió y arrancó el coche. Suspiró y dijo: «Señorita, ha sufrido mucho en estos 5 años de matrimonio. Debería habérselo contado antes a la señora Jimena». No respondí. Me recliné en el asiento y cerré los ojos. La verdad es que cuando me casé con Fermín, a mi madre no le hizo ninguna gracia. Dijo que, aunque Fermín parecía trabajador por fuera, por dentro era una persona sin criterio. Y que su madre, Remedios, se veía a leguas que era una persona difícil de tratar. Pero en aquel entonces yo estaba ciega de amor y pensaba que mientras Fermín me tratara bien, lo demás no importaba. Incluso le prometí a mi madre que podría manejar bien los conflictos con mi suegra. Ahora que lo pienso, qué ingenua fui. El coche tardó unos 40 minutos en llegar a la exclusiva urbanización de La Moraleja, donde vivía mi madre. En cuanto bajé, la vi esperándome en la puerta. Llevaba un elegante traje de 2 piezas y el pelo perfectamente peinado, pero no podía ocultar la ansiedad en su rostro. Se acercó a mí a paso rápido. Intentó tocarme el vientre, pero se detuvo, preocupada por si me dolía. «Cayetana, ¿cómo estás? ¿Te sigue doliendo? ¿Has ido al médico?» Tomé su mano y negué con la cabeza. «Mamá, estoy bien. Solo es una contusión. En unos días se pasará. ¿Cómo que estás bien?» Los ojos de mi madre se enrojecieron al instante. Ya me pareció que tu voz sonaba rara por teléfono. «Tú nunca me hablas así. Ese tal Fermín se ha atrevido a ponerte la mano encima. Y esa mujer, Remedios, se ha atrevido a llamarte ladrona. La familia de Fermín no sabe con quién se ha metido. Mi madre, Jimena. Nunca ha habido tormenta que no haya podido capear. Empezó de la nada en su juventud y convirtió una pequeña empresa en una gran compañía que cotiza en bolsa, una figura respetada en el mundo empresarial. Nadie se había atrevido a tratar a su hija de esa manera. Sabía que esta vez, Fermín y Remedios habían tocado la fibra más sensible de mi madre. Mi madre me hizo entrar en casa, le pidió a la asistenta que me trajera un té caliente y llamó al médico de la familia para que me revisara. El médico me dijo que solo era una contusión de tejido blando, nada grave, y me recetó una pomada. Solo entonces mi madre pareció calmarse un poco. Sentada me preguntó: «Cayetana, sé sincera conmigo.
Durante estos 5 años, esa mujer, Remedios, te ha maltratado a menudo, y Fermín siempre se ponía de su parte. No quería contárselo, pero al ver la preocupación en sus ojos, no pude contenerme más. Le conté toda la humillación de los últimos 5 años. Desde el principio, cuando Remedios me criticaba por gastar demasiado, hasta cuando empezó a revolver mis cosas, y finalmente, cuando me acusó de ladrona. También le conté cómo Fermín siempre intentaba calmar las cosas o incluso llegaba a agredirme. A medida que hablaba, el rostro de mi madre se endurecía. Cuando terminé, levantó el teléfono de su escritorio y llamó a su asistente. Su voz era fría como el hielo. Señor Ibáñez, investigue inmediatamente la fábrica de materiales de construcción de Fermín, todos sus socios y proveedores. Utilice cualquier método necesario para que, en 3 días, esa fábrica no reciba ni un solo pedido. Cancele todos sus contratos. Y compruebe si tienen préstamos bancarios. Si es así, presione al banco para que exija la devolución inmediata del dinero. Congele sus cuentas. Ah, y el piso donde viven, todavía tienen una hipoteca pendiente, ¿verdad? Ocúpese también de eso. Que el juzgado inicie el proceso de embargo lo antes posible. Al otro lado del teléfono, el señor Ibáñez respondió: Sí, presidenta, me pongo a ello ahora mismo. Tras colgar, mi madre me miró con una voz mucho más suave. Cayetana, no te preocupes. Mamá no dejará que esta humillación quede sin respuesta. Esa familia de Fermín se creía mucho con su negocio insignificante. Les voy a enseñar qué precio se paga por menospreciarte. Asentí. Sentí una calidez recorrer mi interior. La razón por la que no le había contado nada a mi madre hasta ahora era porque no quería preocuparla ni que viera que mi vida era un fracaso. Pero ahora me daba cuenta de que, cuando sufres una injusticia, la primera persona a la que debes acudir es a tu familia. Mientras tanto, el ambiente en casa de Fermín era completamente diferente. Después de que me fui Remedios, a pesar de la comida casi intacta y la incomodidad de los parientes, no sintió ni una pizca de vergüenza. Al contrario, se quejó ante ellos. ¿Habéis visto qué maleducada es esa Cayetana? Me roba el dinero y encima me desafía. Y solo porque Fermín le ha dado un pequeño escarmiento, se larga de casa. Vaya desgracia nos ha entrado por la puerta. Los parientes no se atrevieron a decir nada. Todos habían visto claramente cómo Fermín me había pateado, así que por dentro sabían lo que pasaba. La tía, tras dudar un momento, dijo: Cuñada, creo que debe haber algún malentendido. Cayetana no parece el tipo de persona que robaría. Búscalo bien otra vez. A lo mejor el dinero no ha desaparecido. ¿Qué malentendido?, replicó Remedios de inmediato. Ya he buscado 1000 veces, y no está. Si no lo ha robado ella, ¿quién ha sido? Y aunque el dinero no hubiera desaparecido, es un hecho que me ha contestado. Es normal que Fermín le diera una lección. Si se ha casado con un hombre de nuestra familia, tiene que obedecer las normas de esta casa. Fermín estaba sentado a un lado, bebiendo. Tampoco tenía buena cara. No era que no sospechara que su madre podría haber olvidado dónde guardó el dinero, pero se había dejado llevar por su instigación y al sentirse avergonzado delante de los parientes, me había agredido. Ahora que se había calmado, empezaba a arrepentirse un poco. Pero al pensar que me había desafiado y se había ido a casa de sus padres, ese pequeño arrepentimiento se convirtió de nuevo en ira. Pensó que me había pasado de la raya. Remedios, al ver que los parientes no decían nada, se dirigió de nuevo a Fermín. Hijo, ¿has visto la actitud de Cayetana? ¿Y cómo llamaba a alguien por teléfono? Seguro que está llamando a su familia para montar un escándalo. Tienes que corregirle esa costumbre. Cuando vuelva, dale una buena lección y déjale claro quién manda en esta casa. Fermín asintió y dio un trago. No te preocupes, mamá. Cuando vuelva, hablaré seriamente con ella para que te pida perdón. Si no lo hace, me divorciaré. Al oír esto, Remedios se alegró. Eso es. Así se habla. Si se divorcia, ¿dónde va a encontrar a otro hombre bueno? Verás cómo volverá llorando y suplicando. Madre e hijo se deleitaban imaginando mi regreso humillado, sin sospechar que mi madre ya había pasado a la acción. A la mañana siguiente, Fermín fue a la fábrica de materiales de construcción como de costumbre. Nada más llegar a su despacho, recibió la llamada de un socio. Al otro lado, el dueño de la empresa dijo con voz apenada: Fermín, lo siento de veras. El contrato que firmamos, vamos a tener que cancelarlo. Fermín se quedó perplejo. Pensó que había oído mal. Señor García, ¿qué está diciendo? Si ya hemos firmado el contrato y todo, ¿por qué lo cancela de repente? Ay, ni me preguntes, suspiró el señor García. No es que no quiera hacer negocios contigo, es que me ha llegado una orden de la central. Me han dicho que a partir de ahora, nada de tratos con tu fábrica. No puedo hacer nada.
Son órdenes de arriba, no puedo desobedecerlas. Lo siento mucho, Fermín. Ya nos veremos en otra ocasión. El señor García colgó. Fermín se quedó de pie, con el móvil en la mano, aturdido. Llevaban 3 años trabajando con el señor García y tenían una buena relación. ¿Por qué cancelaba el contrato de repente? ¿Y por orden de la central? Con un mal presentimiento, Fermín llamó a otro socio. El resultado fue el mismo. También cancelaban el contrato. La razón era similar, órdenes de arriba. Fermín entró en pánico. Esos 2 contratos eran los más importantes del año para la fábrica. Si ambos se cancelaban, la liquidez de la empresa se vería gravemente afectada. Llamó a otros socios, pero el resultado fue, sin excepción, el mismo. Todos cancelaban sus contratos. La razón era siempre la misma, órdenes de arriba. Fermín se desplomó en la silla, con la mente en blanco. No podía entender por qué, de la noche a la mañana, todos sus socios querían romper sus contratos. ¿Habría algún problema con los productos de la fábrica? Pero sus productos nunca habían tenido problemas. Incluso habían recibido premios de calidad. Justo entonces, su secretaria entró corriendo, agitada. «Jefe, tenemos un problema grave. Han llamado nuestros proveedores para decir que no nos suministrarán más y que no nos enviarán las materias primas que ya habíamos pedido». ¿Qué? Fermín se levantó de un salto. ¿Los proveedores tampoco? ¿Por qué? ¿Han dicho por qué? No han dado ninguna razón, solo que no harán más negocios con nosotros. Han dicho que nos devolverán el dinero de los pedidos pendientes, pero que en el futuro no nos venderán nada, dijo la secretaria, cabizbaja. Fermín sintió que se mareaba y casi se desmaya. Sin pedidos y sin proveedores. Eso significaba que la fábrica tenía que parar la producción. Cogió el móvil para volver a llamar a socios y proveedores y exigir una explicación, pero nadie le contestaba o le colgaban directamente. En ese momento recordó mi imagen de ayer llamando por teléfono y mis palabras. «Pronto os arrepentiréis de lo que habéis hecho hoy». ¿Sería posible que todo esto fuera obra mía? Pero Fermín lo descartó. ¿Cómo podría una simple oficinista como yo tener tanto poder? ¿Hacer que todos los socios y proveedores rompieran sus relaciones con ellos? Tras pensarlo un momento, concluyó que estaba pensando demasiado. Seguramente había pasado algo en el sector o un competidor les estaba haciendo la vida imposible. Tratando de calmar su ansiedad, le dijo a su secretaria: «Primero, tranquiliza a los empleados. Diles que estamos solucionando el problema de los pedidos y que no se preocupen. Y busca otros proveedores. A ver si encontramos nuevos socios». La secretaria asintió y salió apresuradamente. Fermín se sentó en la silla, agarrándose la cabeza con las manos. Tenía la mente hecha un lío. No sabía que esto era solo el principio. Lo peor estaba por llegar. Durante los 2 días que pasé en casa de mi madre, me dediqué a leer, pasear y disfrutar de una tranquilidad que hacía tiempo que no tenía. Mi madre no mencionó nada sobre la familia de Fermín. De vez en cuando, soltaba un comentario como: «Parece que la familia de Fermín está empezando a reaccionar». Sabía que mi madre siempre era eficiente y discreta en sus asuntos. Si decía que había reacciones, significaba que el negocio de Fermín ya estaba en problemas. Al tercer día por la mañana, mientras regaba las flores en el jardín, sonó mi móvil. Era Fermín. Dudé un momento, pero contesté. La voz de Fermín al otro lado sonaba urgente y con un toque de reproche. «Cayetana, ¿estás en casa? Vuelve ahora mismo. La fábrica está en una situación crítica». Sonreí fríamente y fingí no saber nada. ¿Una situación crítica? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? No estoy en casa. Estoy en casa de mi madre. ¿Todavía estás en casa de tu madre? La voz de Fermín se volvió más apremiante. «Cayetana, no finjas. Ha sido tu madre, ¿verdad? Todos nuestros socios han cancelado los contratos y los proveedores ya no nos venden. Tú se lo has pedido a tu madre». Me sorprendió un poco. No esperaba que Fermín hubiera llegado a la conclusión de que fue mi madre, pero no tenía intención de negarlo. Al fin y al cabo, se enteraría tarde o temprano. Dije con calma: «¿Y si así fuera, qué? ¿Y si no, qué?» «Señor Fermín, ¿ha olvidado quién me acusó de ladrona y quién me pegó? Ahora que su negocio tiene problemas, ¿se acuerda de mí? ¿Dónde estaba antes? Cayetana», gritó Fermín al otro lado. «Me equivoqué. Mi madre se equivocó. No debimos acusarte y yo no debí pegarte. ¿Puedes pedirle a tu madre que pare? Si la fábrica se hunde, nuestra familia lo perderá todo. Vuelve a casa, hablemos. Te pediré perdón. Haré que mi madre también te pida perdón». ¿Sí? Escuchando las súplicas de Fermín, no sentí ninguna compasión. Cuando me pegó, ¿acaso pensó que llegaría este día? Cuando Remedios me acusó de ladrona, ¿se imaginó que llegaría este día? Ahora que tienen miedo,
Es demasiado tarde. Le dije al teléfono, Señor Fermín, si las disculpas lo arreglaran todo, ¿para qué existiría la justicia? Lo que le está pasando a su familia es consecuencia de sus propios actos. Es lo que se merecen. Pedirle a mi madre que pare es imposible. Prepárense, porque su negocio se va a hundir muy pronto. Dicho esto, colgué. Puse el móvil en silencio. Sabía que Fermín volvería a llamar, pero no quería hablar más con él. Mirando las rosas en plena floración del jardín, me sentí mucho más ligera. Por fin podía desahogarme de la humillación que había soportado durante 5 años. Después de colgar la llamada de Fermín, guardé el teléfono en el bolsillo y seguí cuidando las rosas del jardín. El sol brillaba sobre los pétalos, creando destellos que alegraban el alma. Pero yo sabía que, en ese preciso momento, la familia de Fermín no veía ni un rayo de sol. Mi madre me había dicho que les haría probar la misma humillación que yo había sufrido. La cancelación de pedidos y la retirada de proveedores eran solo el principio. Efectivamente, esa misma tarde, a través de Paco, nuestro chofer, me enteré de más noticias sobre la fábrica de Fermín. Resulta que un sobrino lejano de Paco trabajaba como encargado de almacén en la fábrica y a la hora del almuerzo se había desahogado con él. Le contó que la fábrica era un caos. Mientras removía la tierra del jardín, escuchaba el relato de Paco. Señorita, debería haber visto aquello. Mi sobrino dice que, nada más llegar por la mañana, las máquinas estaban paradas. El suministro de materias primas se cortó, y ni las vigas de acero ni el cemento que habían pedido llegaron. Con lo que quedaba en el almacén no podían ni atender un pedido pequeño. Los trabajadores rodearon a Fermín, preguntando cuándo volverían a trabajar, diciendo que si la fábrica seguía parada, tendrían que buscarse otro empleo. Mientras escuchaba, no dejé de trabajar, pero no sentí ni una pizca de lástima. Remedios siempre se había jactado delante de mí de lo importante que era la fábrica de su hijo, de cómo todo el mundo hacía cola para hacer negocios con ellos. Y ahora, solo con la cancelación de unos pedidos y la pérdida de proveedores se sumían en el caos. Era evidente lo frágil que era su negocio. Paco continuó. Mi sobrino también me contó que Fermín estuvo toda la mañana en su despacho gritando como un loco, tirando papeles por los aires y discutiendo a gritos con su secretaria, exigiéndole que encontrara nuevos proveedores. Pero, ¿cómo iba a ser fácil? Por todo el sector corre el rumor de que la familia de Fermín ha ofendido a alguien muy importante. Nadie se atreve a hacer negocios con ellos. Todos los evitan por miedo a salir perjudicados. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Mi madre era impecable ejecutando sus planes. No solo les había cortado los suministros, sino que también había extendido discretamente el rumor por el sector para que nadie se atreviera a ayudar a la familia de Fermín. De esa manera, quedarían completamente aislados, sin ninguna posibilidad de recuperarse. La casa de Fermín era, tal y como había descrito Paco, un verdadero caos. Después de mi llamada, Fermín pasó horas llamando a decenas de contactos para encontrar nuevos proveedores. Pero ya fueran conocidos de siempre o contactos conseguidos a través de amigos. En cuanto se enteraban de que era de la fábrica de Fermín, todos lo rechazaban directamente o ponían excusas para evitarlo. Un proveedor, algo más compasivo, le dijo por teléfono: Fermín, no es que no quiera ayudarte, pero es que no puedo. Ayer cené con mi suegro y me advirtió que no me acercara a tu familia estos días. Dijo que os habíais metido con la presidenta Jimena. Y la presidenta Jimena es una mujer muy poderosa. Una pequeña empresa como la nuestra se arruinaría si la ofendiéramos. Si quieres encontrar proveedores, busca en otra región. Por aquí, nadie va a querer hacer negocios contigo. Al colgar esa llamada, Fermín se desplomó en la silla. Le zumbaban los oídos. Jimena. Por supuesto que conocía ese nombre. La había visto varias veces en la televisión. Una famosa empresaria del país. Su fortuna era incomparablemente mayor que la de su familia. Pero no podía entender cómo su familia había podido ofender a la presidenta Jimena. Fue entonces cuando recordó que, en mi llamada, me había referido a mi madre como mamá y había dicho en pieza: ¿será posible que la madre de Cayetana sea la presidenta Jimena? Al pensar en ello, el rostro de Fermín se puso blanco como el papel. Recordó que cuando nos casamos, yo le había dicho que mi familia tenía un pequeño negocio. Ni él ni Remedios le dieron importancia, asumiendo que mi familia era modesta y siempre se comportaron con arrogancia delante de mí. Ahora se daba cuenta de que les había ocultado la verdad deliberadamente. Mi familia no tenía un pequeño negocio, sino una fortuna de cientos de millones. Cuanto más pensaba, más miedo sentía, y empezó a temblar. Si hubiera sabido que yo era la hija de la presidenta Jimena, ni con 10 veces más valor se habría atrevido a pegarme, y Remedios nunca se habría atrevido a acusarme de ladrona. Para la presidenta Jimena,
Arruinar a su familia era más fácil que chasquear los dedos. Justo en ese momento, la puerta del despacho se abrió y Remedios entró corriendo, agitada. En sus manos sostenía una libreta de ahorros vacía. Hijo, ha pasado algo terrible. No puedo sacar el dinero que teníamos en el banco. El empleado me ha dicho que nuestra cuenta está congelada. Fermín se levantó de un salto, con los ojos como platos. ¿Qué? ¿La cuenta congelada? ¿Por qué? ¿Y yo qué sé? Exclamó Remedios, desesperada, dando vueltas en círculos. Hoy fui a sacar algo de dinero para comprarte ropa nueva, y en el banco me dicen que la cuenta está congelada, y que para desbloquearla, primero tenemos que devolver el préstamo. Hijo, ¿cuándo pedimos un préstamo al banco? Fue entonces cuando Fermín recordó que el año pasado, para ampliar la fábrica, había pedido un préstamo de 400.000 euros. Pensaba devolverlo con las ganancias de los pedidos de este año, pero ahora no tenía pedidos, y la cuenta estaba congelada. Esa deuda de 400.000 euros se cernía sobre él como una montaña. Se llevó una mano a la frente y dijo con voz débil: Mamá, el año pasado, para ampliar la fábrica, pedí un préstamo de 400.000 euros. Pensaba devolverlo este año. ¿Qué? ¿Pediste un préstamo de 400.000 euros? La voz de Remedios subió una octava. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? No. Voy a ir al banco a quejarme. ¿Con qué derecho congelan nuestra cuenta? Cuando Remedios intentó salir, Fermín la detuvo. Mamá, no vayas. No servirá de nada. El banco seguramente ha congelado la cuenta por orden de alguien. Si vas, solo harás el ridículo. Entonces, ¿qué hacemos? Remedios rompió a llorar. No tenemos pedidos. Los proveedores se han ido. La cuenta está congelada. ¿Se va a arruinar la fábrica? ¿Vamos a perder todo nuestro dinero? Al ver a su madre llorar, Fermín sintió una mezcla de ira y frustración. Si Remedios no me hubiera acusado de ladrona, si él no me hubiera pegado, su familia no estaría en esta situación. Pero, ¿de qué servía pensar en eso ahora? Tenía que encontrar una solución. Respiró hondo y le dijo a su madre: Mamá, no te preocupes tanto. Solo hay una forma de salvar a nuestra familia ahora mismo. Remedios dejó de llorar y lo miró. ¿Qué forma? Dime. Ir a buscar a Cayetana, pedirle perdón y suplicarle a la presidenta Jimena que pare, dijo Fermín apretando los dientes. Cayetana es la hija de la presidenta Jimena. Si ella cambia de opinión, seguro que la presidenta Jimena nos perdonará. Al oír que tenía que ir a pedirme perdón, el rostro de Remedios se endureció. ¿Que yo le pida perdón a esa ladrona? Si fue ella la que me robó el dinero. ¿Por qué tenemos que pedirle perdón nosotros? Mamá, gritó Fermín. ¿No ves la situación en la que estamos y sigues con eso? Cayetana no robó tu dinero. Seguro que olvidaste dónde lo guardaste. Y aunque lo hubiera robado, ahora no es momento de discutir eso. Si la fábrica se arruina, no nos quedará nada. Con tus ahorros no podremos ni vivir. Remedios se quedó sin palabras, pero en su interior seguía resistiéndose a pedirme perdón. Pensaba que ella era la mayor y yo la joven. ¿Cómo iba a disculparse una mayor ante una joven? Y menos después de haberla acusado. Fermín, al ver que su madre no se movía, se impacientó aún más. Mamá, deja de ser tan terca. Ahora mismo, solo Cayetana puede salvarnos. Si no vas, estaremos acabados. Remedios dudó un buen rato, pero finalmente el miedo a la ruina la venció. Se secó las lágrimas y dijo a regañadientes: Está bien, iré contigo, pero que te quede claro, solo le pediré perdón. Si sigue en sus 13, yo no me meteré más. Fermín asintió rápidamente. Sí, con que le pidas perdón seguro que cambiará de opinión. Vamos ahora mismo a casa de su madre. Pero antes de que pudieran salir del despacho, un grupo de empleados les bloqueó la puerta. A la cabeza iba el encargado, un hombre de unos 50 años que llevaba más de 10 años en la fábrica, y siempre se había llevado bien con Fermín. El encargado frunció el ceño y dijo con voz seria: Jefe, hemos hablado con la secretaria y nos ha dicho que todavía no ha encontrado nuevos proveedores ni ha conseguido nuevos pedidos. ¿Cuándo vamos a poder volver a trabajar? Nosotros vivimos de nuestro sueldo. Si la fábrica sigue parada, nuestras familias pasarán hambre. Los demás empleados se unieron al coro. Eso es. Denos una respuesta clara. Si la fábrica no va a volver a funcionar, díganoslo para que podamos buscar otro trabajo. Fermín, al ver a los empleados en la puerta, se sintió angustiado. Eran todos trabajadores veteranos y muy cumplidores. Si todos se iban, aunque la fábrica pudiera reabrir, no tendría a nadie para trabajar. Forzó una sonrisa y dijo: Tranquilos, ya he encontrado nuevos proveedores. Estamos ultimando los detalles,
En unos días llegará el material. Los pedidos también están en negociación. Pronto habrá buenas noticias. Esperen un poco más. Si no pueden trabajar estos días, les pagaré el salario base para que no tengan problemas. El encargado no pareció creerle. Jefe, no nos venga con cuentos. Ya nos hemos enterado de todo. Su cuenta está congelada y nadie quiere hacer negocios con usted. No intente engañarnos. El rostro de Fermín se congeló. No esperaba que los empleados supieran lo de la cuenta. Intentó explicarse, pero los trabajadores no quisieron escuchar y empezaron a decir que querían dimitir. Si no podemos trabajar, dimitimos. No vamos a perder el tiempo aquí. Eso es, dimito. Mañana mismo me pongo a buscar otra fábrica. Los empleados empezaron a pedir sus finiquitos, y ni Fermín ni Remedios pudieron detenerlos. Viendo cómo se marchaban uno tras otro, el corazón de Fermín se hundió. Remedios lo agarró del brazo, con la voz temblorosa. Hijo, ¿qué hacemos? Los empleados se han ido. ¿Se va a arruinar de verdad la fábrica? Fermín no dijo nada, se quedó mirando al vacío. Sabía que la fábrica estaba acabada. Su única esperanza era que yo los perdonara y que la presidenta Jimena parara. Tomó a su madre y salieron apresuradamente del despacho, conduciendo hacia la casa de mi madre. Durante todo el camino, no dejó de rezar para que yo, por el afecto de nuestro matrimonio, los ayudara. Pero en cuanto llegaron a la entrada de la exclusiva urbanización donde vivía mi madre, el guardia de seguridad los detuvo. El guardia examinó su coche y su ropa y dijo con voz poco amable: ¿A quién buscan? ¿Tienen cita? Fermín se apresuró a decir: Buscamos a la señora Cayetana. Vive aquí. Somos su familia. El guardia frunció el ceño, se comunicó por radio con el interior y luego les dijo: Lo siento, la residente dice que no los conoce. No pueden entrar. Por favor, den la vuelta. Y no monten un escándalo aquí. ¿Qué? ¿Que no nos conoce? Remedios se enfadó y le gritó al guardia: Somos su suegra y su marido. ¿Cómo no nos va a conocer? Vuelva a preguntar. Diga que han venido Fermín y Remedios. El guardia, molesto, respondió: Ya he preguntado. La señora dice que no los conoce. Si no se van, llamaré a la policía. Fermín tiró de su madre y negó con la cabeza. Sabía que yo no los dejaría entrar a propósito. Por mucho que armaran jaleo, no podrían entrar en la urbanización. No tuvieron más remedio que dar la vuelta y marcharse. Durante el camino, Remedios no paró de quejarse. Esa Cayetana es una desagradecida. Después de 5 años comiendo y durmiendo en nuestra casa, ahora que tenemos problemas, nos da la espalda. Y esa mujer, Jimena, es una víbora. ¿Cómo puede llevarnos a esta situación? Fermín conducía en silencio. Sabía perfectamente que todo esto se lo habían buscado ellos mismos. Si al principio me hubieran tratado un poco mejor, si no me hubieran acusado de ladrona, si él no me hubiera pegado, no habrían llegado a este punto. Cuando llegaron a casa, ya era de noche. La casa estaba fría y desolada. Remedios se sentó en el sofá a llorar e insultarme, mientras Fermín fumaba un cigarrillo tras otro, con la mente en blanco. Justo entonces, sonó su móvil. Era una llamada del banco. Dudó un momento, pero contestó. La voz del empleado del banco era glacial. Señor Fermín, el préstamo de 400.000 euros que solicitó a nuestro banco ha vencido. Tiene 3 días para devolverlo. Si no lo hace, iniciaremos acciones legales y subastaremos su propiedad para saldar la deuda. El móvil se le cayó de las manos a Fermín, rompiéndose la pantalla. ¿Pagar 400.000 euros en 3 días? Si no tenían ni 4.000, ¿cómo iban a pagar 400? ¿000? ¿Y el banco iba a subastar su casa? Si se quedaban sin casa, no tendrían dónde vivir. Remedios, al oír la conversación, se echó a llorar y se aferró a Fermín. Hijo, ¿qué hacemos? El banco va a subastar nuestra casa. ¿Dónde vamos a vivir? Fermín abrazó a su madre, sin poder contener las lágrimas. Nunca imaginó que llegaría a esta situación. La fábrica en quiebra, la casa a punto de ser subastada, sin un céntimo en el bolsillo y lleno de deudas. Levantó la vista al techo, lleno de arrepentimiento. Si pudiera volver atrás, nunca habría permitido que Remedios me acusara, nunca me habría pegado. Pero ya era demasiado tarde. Al enterarme de la situación de la familia de Fermín, no sentí alegría. Solo sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Sabía que esto no era el final. Todavía me debían mucho. Ahora era el momento de que experimentaran el dolor de no tener un hogar y la desesperación de no tener nada. Durante la cena, mi madre me dijo: Cayetana, el banco ya ha preparado todo para subastar la casa de la familia de Fermín. El anuncio se publicará en 3 días.
Y he pedido que investiguen, y resulta que tienen otros pequeños préstamos por ahí. En total, suman varias decenas de miles de euros. Pronto, esas empresas de crédito también irán a reclamarles el dinero. Asentí mientras comía un bocado de mi plato. Gracias, mamá. Mi madre sonrió y me acarició el pelo. ¡Qué tontería! No me des las gracias. Eres mi hija. Si no te cuido yo, ¿quién lo hará? En el futuro, si alguien vuelve a hacerte daño, mamá volverá a solucionarlo. Al ver la ternura en sus ojos, sentí una gran calidez. Tener una madre así era la mayor suerte de mi vida. Me prometí a mí misma que en el futuro la cuidaría y nunca más la preocuparía. Los 3 días pasaron rápidamente. Efectivamente, el banco colgó un aviso de embargo en la casa de la familia de Fermín. Se informaba de que la casa sería subastada en una semana. La noticia estalló como una bomba entre los parientes de Fermín. Muchos llamaron para preguntar qué pasaba. Remedios intentó ocultarlo al principio, pero al final no pudo más y les contó entre lágrimas la situación de la familia. Pero los parientes, tras unas palabras de consuelo, colgaban el teléfono con cualquier excusa. Nadie quería ayudarlos. Una prima, con la que Remedios se llevaba especialmente bien, le dijo por teléfono: Remedios, no es que no quiera ayudarte, pero es que la persona con la que os habéis metido es demasiado poderosa. No me atrevo a involucrarme. Buscad otra solución. Ahora estoy ocupada. Te dejo. Al colgar, Remedios se sentó en el sofá y lloró aún más amargamente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todos esos parientes que antes la trataban como a una hermana lo hacían porque su familia tenía dinero. Ahora que estaban en apuros, nadie quería ayudarlos de verdad. Fermín estaba sentado a su lado, en silencio. Sabía que su familia estaba acabada, que no había ninguna posibilidad de recuperarse. Al día siguiente de que se colgara el aviso de embargo en la casa de la familia de Fermín, yo estaba con mi madre aprendiendo a hacer arreglos florales. Paco se acercó apresuradamente con su móvil en la mano. Su expresión era una mezcla de emociones. Señorita, mire esto. Hay un escándalo frente a la fábrica de Fermín. Los trabajadores están protestando, exigiendo sus salarios atrasados. Dejé las tijeras de podar y tomé el móvil de Paco. En la pantalla había una publicación de un foro local, con varias fotos. Un grupo de trabajadores con ropa de trabajo sostenía pancartas que decían: «Devuélvenos nuestro dinero ganado con sudor», y «Fermín, paga nuestros salarios». La puerta de la fábrica estaba abollada, y, en medio de la multitud, Fermín y Remedios parecían muy desvalidos, con los rostros pálidos. Debajo había muchos comentarios. Ya se rumoreaba que esa fábrica iba a quebrar, y encima no pagan los salarios. ¡Qué sinvergüenzas! Tuve tratos con ellos una vez. El dueño no era de fiar. Al final, así acaban. Se lo merecen. Eché un vistazo rápido y le devolví el móvil a Paco. No sentí nada especial, solo pensé que era la recompensa que merecían. Mi madre se acercó, me miró y sonrió. Esto es solo el principio. Todavía les esperan muchas más cosas. Asentí y volví a tomar las tijeras. Podía imaginar la escena caótica. Esos trabajadores eran en su mayoría cabezas de familia, que necesitaban su sueldo para pagar el alquiler y la escuela de sus hijos. Era normal que estuvieran furiosos si no cobraban. Fermín y Remedios, acostumbrados a una vida cómoda, nunca se habían enfrentado a una situación así y probablemente estarían completamente perdidos. Y así fue. Esa mañana, una veintena de empleados se habían reunido frente a la fábrica. A la cabeza seguía estando el encargado. Originalmente pensaron que Fermín cumpliría su promesa y les pagaría al menos una parte, pero después de esperar varios días sin recibir ni un céntimo y sin que Fermín contestara sus llamadas, decidieron ir todos juntos a exigir lo que era suyo. Fermín se despertó con la llamada del guardia de seguridad. La noche anterior se había quedado hasta tarde en la oficina buscando una forma de conseguir dinero y se había dormido sobre el escritorio. Al oír que los trabajadores bloqueaban la puerta, se vistió a toda prisa y salió corriendo. En cuanto llegó a la puerta, el encargado lo agarró del brazo con tanta fuerza que le dolió. El encargado, con los ojos rojos, dijo con voz temblorosa: «Señor Fermín, ¿cuándo nos va a pagar?» «Mi hijo tiene que pagar la matrícula el mes que viene y mi mujer está en el hospital. Si no nos paga, mi familia se morirá de hambre». Los demás trabajadores se arremolinaron a su alrededor gritando: «Eso es, llevamos años trabajando para usted, ¿y así nos lo paga? Pague nuestros salarios ahora mismo. Si no, lo denunciaremos a la inspección de trabajo, lo llevaremos a juicio, lo meteremos en la cárcel». Fermín, aterrorizado, se puso pálido. Agitó las manos y dijo: «Cálmense, por favor. Les pagaré, se lo prometo».
Es que ahora no tengo dinero. Denme unos días más, conseguiré el dinero. ¿Unos días más? Dijo el encargado con sorna. Ya hemos esperado una semana. Siempre dice lo mismo. Ya no le creemos. Hoy nos tiene que dar una respuesta clara. O paga o llamamos a la policía. El encargado sacó su móvil e hizo ademán de llamar. Fermín lo detuvo rápidamente. No llame. Voy a conseguir el dinero ahora mismo. Esperen un poco más. Voy ahora mismo. A duras penas se abrió paso entre los trabajadores y volvió a su despacho. Cogió el móvil y empezó a llamar a parientes y amigos para pedir dinero prestado. Pero todos esos amigos que antes eran como hermanos, al oír que pedía dinero, decían que no tenían o que tenían problemas familiares. Nadie quería ayudarlo. Un amigo, algo más honesto, le dijo por teléfono: Fermín, no es que no quiera ayudarte, pero es que te has metido con la presidenta Jimena. Si te presto dinero y ella se entera, mi familia también se arruinará. Búscate la vida. Lo siento. Al colgar, Fermín se sentó en la silla, con ganas de llorar de desesperación. Sabía que nadie le prestaría dinero. Nadie quería ofender a la presidenta Jimena por su culpa. Justo en ese momento, la puerta del despacho se abrió y Remedios entró corriendo. En sus manos llevaba una bolsa de tela, y su cara estaba desencajada. Hijo, ¿siguen los trabajadores ahí fuera? ¿Has conseguido el dinero? Fermín negó con la cabeza y dijo con voz ronca: No, nadie me lo presta. El rostro de Remedios se puso pálido. Dudó un momento y luego abrió lentamente la bolsa que llevaba. Dentro había fajos de billetes y varias libretas de ahorro. Apretó los dientes y dijo: Hijo, estos son mis ahorros para la vejez. En total, hay 85.000 euros. Toma este dinero y págales a los trabajadores al menos una parte. Que dejen de armar jaleo. Fermín, al ver el dinero y las libretas, se le enrojecieron los ojos. Sabía que ese dinero era lo que Remedios había ahorrado con mucho esfuerzo, privándose de comprarse ropa nueva, y ahora se lo daba para ayudarlo. Con un nudo en la garganta dijo: Mamá, estos son tus ahorros. No puedo coger tu dinero. ¿Y qué importa eso ahora? Remedios le puso el dinero y las libretas en la mano. Ve y págales a los trabajadores. Si llaman a la policía, irás a la cárcel y nuestra familia estará acabada. Mientras tú estés bien, ya volveremos a ganar dinero. Fermín, con el dinero en la mano, sintió un dolor agudo en el corazón. Sabía que esa era la última esperanza de su familia. Salió corriendo y les dijo a los trabajadores: No armen más jaleo. Aquí tengo 85.000 euros. Les pagaré una parte de sus salarios ahora mismo. El resto, prometo que lo conseguiré lo antes posible y se lo pagaré hasta el último céntimo. Los trabajadores se miraron entre sí y el encargado dijo: Está bien, confiaremos en usted una vez más. Pague ahora mismo. Si no paga el resto, seguiremos adelante con la denuncia. Fermín asintió y, con papel y bolígrafo, fue apuntando a los trabajadores y repartiendo el dinero según el porcentaje de su salario. Los 85.000 euros se acabaron en un momento. Aunque cada uno recibió solo la mitad de su sueldo, los trabajadores, sabiendo que Fermín realmente no tenía más, dejaron de protestar y se fueron, maldiciendo. Viendo cómo se marchaban, Fermín respiró aliviado, pero la presión en su corazón era aún mayor. Los ahorros de su madre se habían esfumado, los salarios restantes seguían sin pagarse. El préstamo del banco estaba a punto de vencer y la casa iba a ser subastada. Realmente no sabía qué hacer. Remedios se acercó y, al ver la bolsa vacía en su mano, se le enrojecieron los ojos. Hijo, nuestros ahorros se han ido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fermín la abrazó y dijo con voz ronca: Lo siento, mamá. Es todo culpa mía. Soy un inútil y te estoy haciendo sufrir. Remedios lloró y dijo: No es tu culpa. Es por culpa de esa mala pécora de Cayetana y su madre. Si no fuera por ellas, nuestra familia no estaría así. Fermín no dijo nada. Solo abrazó a su madre en silencio. Sabía perfectamente que, incluso sin mí y sin la presidenta Jimena, el negocio de su familia no habría durado mucho. En los últimos años, se había limitado a depender de sus clientes habituales, sin pensar en desarrollar nuevas tecnologías o expandir el negocio. Ya se había quedado atrás en el mercado. Yo y la presidenta Jimena solo habíamos acelerado la caída de su familia, pero no se atrevía a decírselo a su madre. Sabía que en el corazón de Remedios solo había odio, odio hacia mí y hacia mi madre. En los días siguientes, Fermín siguió buscando dinero, pero sin éxito. Los parientes y amigos lo evitaban y los antiguos socios ni siquiera lo recibían. Incluso fue a suplicar a sus antiguos proveedores que le dieran material a crédito, pero nadie le hizo caso. La fábrica estaba completamente parada. El polvo cubría las máquinas y el almacén estaba lleno de mercancía que nadie quería.
Fermín pasaba los días en la fábrica, mirando el espacio vacío, desesperado. Remedios pasaba los días en casa, llorando o sentada en el sofá, insultándome a mí y a mi madre. A veces, salía a recoger cartones para venderlos. Antes nunca habría hecho algo así. Pero ahora, para sobrevivir, tenía que tragarse su orgullo. Un día, mientras recogía cartones, se encontró con una antigua vecina con la que se llevaba bien. Solían bailar juntas en la plaza y la vecina a menudo iba a su casa y envidiaba que tuviera un hijo tan competente. Pero ahora, al ver la bolsa de cartones en su mano, la vecina ni la saludó y se desvió para evitarla, como si temiera que le pidiera dinero. Remedios, enfadada y humillada, volvió a casa y se lo contó a Fermín entre lágrimas. Hijo, ¿ves cómo me tratan ahora? Antes éramos como hermanas, y ahora que me ven recogiendo cartones, me evitan. Tienen miedo de que les pida dinero. ¡Qué gente más ingrata! Fermín, al ver el aspecto demacrado de su madre, se sintió muy mal. Sabía que esa era la realidad, que cuando uno es pobre, hasta los parientes y amigos te desprecian. Yo, por mi parte, no estuve ociosa esos días. Mi madre me había buscado varios locales estupendos para que eligiera y abriera una pequeña floristería. Después de visitar varios, elegí uno no muy lejos de su casa. La ubicación era buena, con muchas urbanizaciones alrededor y mucho tránsito de gente. Mi madre también me encontró una empresa de reformas y el diseñador ya me había presentado un proyecto. Era un diseño cálido y elegante que me encantó. Al ver el proyecto me llené de ilusión. Por fin podía dejar atrás la sombra de la familia de Fermín y empezar una nueva vida. Esa tarde, mientras discutía los detalles de la reforma con el diseñador, sonó mi móvil. Era un número desconocido. Dudé un momento, pero contesté. Al otro lado, oí una voz familiar pero extraña. Era Fermín. Su voz era ronca y suplicante. Cayetana, me equivoqué. De verdad que me equivoqué. Mi madre también dice que se equivocó. No debió acusarte de ladrona y yo no debí pegarte. ¿Puedes pedirle a tu madre que pare? Nuestra familia está casi arruinada. Los ahorros de mi madre se han acabado. Si esto sigue así, no podremos sobrevivir. Sonreí fríamente y dije con voz calmada. Señor Fermín, cuando me acusaron de ladrona y me pegaron, ¿no pensaron que llegaría este día? ¿Ahora se arrepienten? Es tarde. No le pediré a mi madre que pare. Lo que le está pasando a su familia es consecuencia de sus propios actos. Cayetana, por favor, dame una oportunidad más. Fermín empezó a llorar al otro lado del teléfono. Fuimos marido y mujer. ¿Cómo puedes ser tan fría? Si le pides a tu madre que pare, haré lo que sea. Me arrodillaré y te pediré perdón. Te daré el divorcio, no te pediré nada. ¿Sí? No sentí ninguna compasión. Al contrario, me pareció un poco ridículo. Ahora decía que haría cualquier cosa, pero cuando me pegó, ¿no pensó en eso? Dije con indiferencia. Señor Fermín, entre nosotros ya no queda ningún afecto de marido y mujer. Me da igual que se arrodille y me pida perdón o que me dé el divorcio sin pedir nada. El daño que me ha hecho no se puede reparar. No se esfuerce en vano, piense en cómo va a pagar el préstamo del banco y los salarios de los trabajadores. Dicho esto, colgué. Bloqueé su número. No quería tener nada más que ver con él. Su vida o su muerte ya no me concernían. Al colgar, el diseñador me miró un poco avergonzado. Disculpe, señora. Siento la interrupción. ¿Seguimos con los detalles de la reforma? Sonreí y asentí. Sí, continuemos. Mirando el proyecto en manos del diseñador, mi corazón se llenó de esperanza. Sabía que mi nueva vida estaba a punto de empezar, y que los días de la familia de Fermín serían cada vez más miserables. La deuda que tenían conmigo, la cobraría céntimo a céntimo, para que pagaran el precio justo por sus actos. En la casa de Fermín, después de que yo colgara, él se sintió completamente desesperado. Sabía que yo no lo perdonaría y que la presidenta Jimena no se detendría. Su familia estaba realmente acabada. Remedios, al ver su aspecto desolado, se sintió angustiada. Hijo, ¿qué ha dicho Cayetana? ¿No nos va a ayudar? Fermín asintió y dijo con voz ronca. No. Dice que lo que nos pasa nos lo hemos buscado nosotros y que no le pedirá a su madre que pare. El rostro de Remedios se puso pálido. Se desplomó en el sofá y murmuró. Se acabó. Nuestra familia está completamente acabada. Justo en ese momento sonó el timbre. Fermín y Remedios se miraron, con un mal presentimiento. Fermín fue a abrir. En la puerta había 2 policías uniformados y un empleado del banco. Uno de los policías le enseñó su placa y dijo con voz solemne: ¿Es usted el señor Fermín? Venimos por una denuncia del banco. Se le acusa de un impago de un préstamo de 400.000 euros. Tendrá que acompañarnos para declarar. Fermín, aturdido, agitó las manos. No ha sido a propósito.
Es que ahora no tengo dinero. Denme unos días más, conseguiré el dinero. El empleado del banco dijo fríamente: Señor Fermín, ya le hemos dado varias oportunidades. Sigue sin pagar el préstamo. No nos queda más remedio que tomar medidas legales. Además, su casa ya ha sido embargada por el juzgado y será subastada la semana que viene. Vayan preparando la mudanza. Fermín, al ver a los policías y al empleado del banco, se derrumbó en el suelo, desesperado. Sabía que no solo tenía que pagar una deuda enorme, sino que también perdería su casa e incluso podría ir a la cárcel. Remedios, al ver a los policías en la puerta, rompió a llorar. Se aferró al brazo de uno de los policías y suplicó: Señor policía, por favor, tenga piedad de mi hijo. No lo ha hecho a propósito. Es que no tiene dinero. Denos unos días más, conseguiremos el dinero. El policía dijo con impotencia: Señora, nosotros solo cumplimos con nuestro deber. Acompaña a su hijo a la comisaría y allí hablaremos con más detalle. Los policías levantaron a Fermín del suelo, le pusieron las esposas y se lo llevaron. Remedios lo siguió llorando y suplicando, pero nadie le hizo caso. Los vecinos, alertados por el jaleo, se asomaron a las puertas, señalando y cuchicheando. Remedios, al sentir las miradas extrañas de los vecinos, sintió una vergüenza tan grande que habría querido que la tierra se la tragara. Sabía que su familia estaba completamente acabada. Habían perdido el negocio, la casa y su hijo iba a la cárcel. Y todo porque ella había acusado a Cayetana de ladrona, y Fermín la había pegado. Se arrepintió. De verdad que se arrepintió. Si no hubiera sido tan necia, si no hubiera acusado a Cayetana, si Fermín no la hubiera pegado, no habrían llegado a esta situación. Pero ya era demasiado tarde. Todo era irreversible. Yo, al enterarme de que Fermín había sido detenido, solo sonreí con indiferencia. Era solo una parte del precio que tenían que pagar. Les esperaba mucho más sufrimiento. No los compadecía ni los perdonaría, porque lo que me hicieron al principio fue mucho más cruel. Miré por la ventana, con el corazón en calma. Sabía que mi nueva vida estaba a punto de empezar, y que la pesadilla de la familia de Fermín no había hecho más que comenzar. Me enteré de la detención de Fermín a la mañana siguiente, a través de Paco. En ese momento, estaba en el jardín dándoles de comer a unas palomas que mi madre había empezado a criar. Paco se acercó con un periódico, y, señalando una pequeña noticia en la sección de sociedad, me dijo: Señorita, mire, lo de la familia de Fermín ha salido hasta en el periódico. Dice que Fermín ha sido detenido por impago de préstamos bancarios y salarios a los trabajadores. Tomé el periódico y leí el titular: Empresario de materiales de construcción detenido por impago, la empresa al borde de la quiebra. El artículo también mencionaba que su casa había sido embargada por el juzgado y que pronto entraría en proceso de subasta. En la noticia no se mencionaba ni mi nombre ni el de mi madre, seguramente por orden expresa de ella para no involucrarnos. Le devolví el periódico a Paco y, mientras observaba a las palomas volar, no sentí ninguna emoción. Fermín había llegado a esa situación por sus propias decisiones. No podía culpar a nadie más. Paco suspiró y añadió: Dicen que la señora Remedios estuvo ayer toda la tarde llorando frente a la comisaría, suplicando que soltaran a su hijo. Pero la policía le dijo que seguían el procedimiento y que sin pruebas no podían liberarlo. Luego fue al banco a suplicar que le dieran unos días más, pero también la echaron. ¡Qué lástima! Levanté la vista hacia Paco y dije con calma: No hay persona digna de lástima que no tenga su parte odiosa. Cuando me acusó de ladrona, no se imaginó que llegaría este día. Ahora es tarde para hacerse la víctima. Paco asintió y se retiró a sus quehaceres. Yo seguía alimentando a las palomas, imaginando la escena de Remedios el día anterior. Seguramente estaría desolada y desesperada, pero no sentí ni una pizca de compasión. Al contrario, pensé que era solo el principio de su castigo, y así fue. Tras la detención de Fermín, Remedios se quedó sola en casa, sin poder hacer otra cosa que llorar. Quería visitar a Fermín en la comisaría, pero le dijeron que solo los abogados podían ver a los detenidos. Ni siquiera podía verle la cara. Intentó pedir ayuda a parientes y amigos, pero todos la evitaban o le decían que no podían hacer nada. Nadie quería saber nada de sus problemas. Lo que la hundió aún más fue cuando unos funcionarios del juzgado se presentaron en su casa con una orden de subasta, dándole una semana para desalojar la vivienda. Señora Remedios, esta casa ha sido embargada y será subastada la próxima semana. Por favor, empaque sus cosas y prepárese para la mudanza. Si para entonces no se ha marchado, tendremos que proceder al desahucio forzoso, dijo el funcionario con voz solemne. Remedios sostenía la orden con manos temblorosas. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Señor, por favor, deme unos días más.
Solo tengo un hijo y está en el calabozo. ¿Dónde va a ir a vivir una anciana como yo? El funcionario suspiró. Señora, nosotros solo cumplimos la ley. El banco ha solicitado la subasta para saldar la deuda del préstamo de su hijo. No podemos hacer nada. Busque un lugar donde vivir para evitar problemas mayores. Cuando el funcionario se fue, Remedios se derrumbó en el suelo. Mirando la casa vacía, sintió una desesperación infinita. Esa casa era el fruto del trabajo de toda una vida de ella y del padre de Fermín, donde había vivido casi 30 años. Y ahora iba a ser subastada, dejándola sin un techo bajo el que cobijarse. Lloró durante un largo rato antes de levantarse lentamente para empezar a empacar. No había muchas cosas de valor en la casa. La mayoría eran muebles viejos y ropa. Metió en una maleta grande las fotos de Fermín de niño, fotos de ella con su marido y algunos enseres básicos. El resto de las cosas las tiró o se las dio a los vecinos. Los vecinos no querían ayudarla, pero compadeciéndose de ella, aceptaron sus cosas y le dieron alguna palabra de consuelo. Pero ese consuelo no servía de nada a Remedios. Solo la hacía sentirse más miserable. Un día, mientras ordenaba sus cosas, encontró una pequeña caja en el fondo de un armario. Al abrirla, para su sorpresa, encontró los 15.000 euros que creía haber perdido. Resultó que había guardado el dinero en una vieja chaqueta de lana y se había olvidado por completo. Mirando los 15.000 euros en la caja, Remedios no sabía si reír o llorar. Fue por esos 15.000 euros que acusó a Cayetana de ladrona, lo que llevó a que Fermín la pegara, a que la presidenta Jimena arruinara su negocio, a que Fermín fuera detenido y a que su casa fuera subastada. Ahora que había encontrado el dinero, su familia ya estaba en la ruina. ¿De qué servían esos 15.000 euros? Abrazó la caja y se sentó en el suelo a llorar durante mucho tiempo. Se arrepintió profundamente. Si no hubiera sido tan necia, si no hubiera acusado a Cayetana, su familia no estaría así. Pero ya era demasiado tarde. Una vez que terminó de empacar, Remedios no sabía a dónde ir. Quería volver al pueblo, pero ya había vendido la casa y sus parientes no querían acogerla. Quería alquilar una habitación, pero solo tenía los 15.000 euros, que tenía que guardar para contratar un abogado para Fermín. No se atrevía a gastarlos. Al final, se instaló en un rincón del almacén de la fábrica, sobre un viejo colchón. El almacén era frío y húmedo, lleno de polvo y telarañas. Por la noche, oía el correteo de las ratas. Remedios nunca en su vida había dormido en un lugar tan miserable. Cada noche se desvelaba, y al cerrar los ojos, recordaba los buenos tiempos y no podía parar de llorar. Cada mañana iba a la puerta de la comisaría, con la esperanza de ver a Fermín, pero siempre volvía decepcionada. También esperaba frente al banco, queriendo hablar con ellos para que no subastaran su casa, pero ni siquiera la recibían. Un día, mientras esperaba frente al banco, se encontró con la señora Luisa, una antigua compañera de baile en la plaza. La señora Luisa se sorprendió al verla. «Remedios, ¿qué te ha pasado? Tienes el pelo revuelto, la ropa sucia. ¿Ha ocurrido algo?» Remedios, al ver a la señora Luisa, rompió a llorar y le contó toda la historia de su familia. La señora Luisa suspiró. «Remedios, no soy quien para decírtelo, pero no debiste acusar a Cayetana de ladrona. Esa chica parecía muy decente. ¿Cómo iba a robarte? Te has cavado tu propia tumba». Remedios bajó la cabeza, sin poder decir nada. Sabía que la señora Luisa tenía razón, pero ya era tarde para arrepentirse. La señora Luisa, tras dudar un momento, sacó 50 euros de su bolsillo y se los puso en la mano. «Remedios, no tengo mucho dinero. Toma esto para que te compres algo de comer y te cuides. Si necesitas algo más, dímelo». Remedios, al tomar el dinero, lloró aún más. «Gracias, Luisa, gracias». La señora Luisa le dio una palmada en el hombro. «De nada, somos conocidas. Búscate un sitio donde vivir y cuídate. Cuando Fermín salga tendréis que empezar de nuevo». Cuando la señora Luisa se fue, Remedios miró los 50 euros en su mano, sintiendo una mezcla de calidez y amargura. En su peor momento, la señora Luisa, con quien apenas tenía relación, la había ayudado, mientras que sus parientes y amigos de toda la vida no querían saber nada de ella. Con el dinero, fue a un supermercado cercano y compró pan, leche y algunos productos básicos. Al volver al almacén y ver el ambiente frío y húmedo, se prometió a sí misma que tenía que sacar a Fermín de allí. Por muy difícil que fuera, tenía que salir adelante con él. Pero no sabía que la situación de Fermín era mucho más grave de lo que imaginaba. En el calabozo, Fermín era interrogado a diario por la policía y se enfrentaba a la demanda del banco. No tenía dinero para un abogado, así que tenía que defenderse solo, pero no sabía nada de leyes, ni siquiera sabía qué decir.
Lo que lo desesperó aún más fue que la policía pronto se enteró de que no había pagado los salarios de sus empleados. Los trabajadores que habían recibido una parte, al enterarse de su detención, se unieron de nuevo para denunciarlo ante los tribunales, exigiendo el resto de sus salarios. Fermín vivía cada día en el calabozo sumido en el miedo y la desesperación. Se arrepentía de su impulsividad, de no haber creído a Cayetana, de no haber gestionado bien la fábrica. Pero ya era demasiado tarde. Solo podía esperar la sentencia del juez. Yo, mientras tanto, pasaba los días muy ocupada. La reforma de mi pequeña floristería estaba casi terminada. Cada día iba a la obra para discutir los detalles con el diseñador y los trabajadores. Ver cómo la tienda se iba transformando en un lugar cálido y elegante me llenaba de ilusión. Mi madre me apoyaba mucho. A menudo venía a ver la obra conmigo y me ayudó a encontrar proveedores de flores para que me fuera más fácil en el futuro. A veces bromeaba conmigo. Cayetana, cuando abras tu floristería, mamá será tu cliente más fiel cada día, y te haré publicidad. Yo le respondía riendo, mamá, si vienes todos los días serás más que bienvenida. Te reservaré la tienda entera para que elijas las flores que quieras. Mi madre no podía evitar reír, y en sus ojos se veía una gran satisfacción. Sabía que se alegraba por mí, por haber salido por fin de la sombra de la familia de Fermín y haber empezado a hacer algo que me gustaba. Esa tarde, mientras discutía la colocación de las estanterías con los trabajadores, sonó mi móvil. Era un número desconocido. Era una mujer con voz ronca. Era Remedios. Su voz estaba llena de llanto y súplica. Cayetana, me equivoqué. De verdad que me equivoqué. No debía acusarte de ladrona. Encontré los 15.000 euros. Se me olvidó dónde los había guardado. ¿Puedes hablar con tu madre para que tenga piedad de nuestra familia? Fermín está en el calabozo y nuestra casa va a ser subastada. Soy una anciana y no tengo dónde vivir. Ten compasión de mí. Al escuchar sus súplicas, no sentí ninguna emoción. Ahora se arrepentía y pedía compasión, pero cuando me acusó, ¿no pensó en eso? Dije con indiferencia. Señora, cuando me acusó de ladrona, ¿no pensó que llegaría este día? Ahora es tarde para arrepentirse. No le pediré a mi madre que pare. Lo que le está pasando a su familia es consecuencia de sus propios actos. Resuélvalo usted misma, y no vuelva a llamarme. Cayetana, por favor, danos una oportunidad más, gritó Remedios al otro lado del teléfono. Si hablas con tu madre, haré lo que sea. Me arrodillaré y te pediré perdón. Seré tu esclava si quieres, sonreí fríamente. Señora, me da igual que se arrodille o que sea mi esclava. El daño que me ha hecho no se puede reparar. Cuando me trató así, y ahora me pide que la perdone, imposible. No se esfuerce, cuelgue. Dicho esto, colgué. Bloqueé su número también. No quería tener nada más que ver con ella. Su vida o su muerte ya no me concernían. Al colgar, un trabajador me miró avergonzado. Disculpe, señora. ¿Seguimos con las estanterías? Sonreí y asentí. Sí, continuemos. Mirando los planos en manos del trabajador, mi corazón se llenó de esperanza. Sabía que mi nueva vida estaba a punto de empezar y que los días de la familia de Fermín serían cada vez más miserables. La deuda que tenían conmigo, la cobraría céntimo a céntimo para que pagaran el precio justo por sus actos. Remedios, después de mi llamada, se sintió completamente desesperada. Sabía que yo no la perdonaría y que la presidenta Jimena no se detendría. Su familia estaba realmente acabada. Se sentó en un rincón del almacén, abrazando la caja con los 15,000 euros, y lloró durante mucho tiempo. Cuando oscureció, se levantó lentamente y salió del almacén, vagando sin rumbo por las calles. Las calles estaban iluminadas y llenas de gente, pero nadie se detenía por ella. Se sentía abandonada por el mundo, sola y desesperada. No sabía cuánto tiempo caminó ni a dónde fue. Finalmente, se sentó en el banco de un parque. El viento de la noche era frío y la hacía temblar. Mirando las luces a lo lejos, se sintió perdida. No sabía qué hacer, si Fermín sería condenado, si tendrían algún futuro. Pero en su corazón albergaba una pequeña esperanza, la esperanza de que Fermín saliera pronto, de que pudieran empezar de nuevo. Pensaba que, aunque la vida fuera dura, mientras estuvieran juntos todo iría bien, pero no sabía que le esperaba un golpe aún mayor. El juicio de Fermín se celebraría pronto. El banco y los trabajadores lo habían denunciado, y no solo tenía que pagar una deuda enorme, sino que también se enfrentaba a la cárcel, y no podía hacer nada más que esperar. Esa noche, Remedios durmió en el banco del parque. Al amanecer, se levantó lentamente y, arrastrando su cuerpo agotado, volvió al almacén frío y húmedo. Sabía que tenía que ser fuerte, que tenía que esperar a que Fermín saliera.
Por muy difícil que fuera, tenía que superarlo con él. Pero no sabía que su fortaleza pronto sería destrozada por la realidad. La pesadilla de la familia de Fermín no había hecho más que empezar. Al día siguiente de volver del parque al almacén, Remedios se despertó antes del amanecer. El almacén era tan frío y húmedo que, a pesar de estar envuelta en una vieja manta de lana, sentía frío hasta los huesos. Palpó los 50 euros que le había dado la señora Luisa y planeó su día. Tenía que pedir dinero prestado a parientes y amigos para contratar un abogado para Fermín. Si no, en el juicio, Fermín estaría en clara desventaja. Se aseó, se puso la ropa más limpia que tenía y salió con los 50 euros. La primera persona en la que pensó fue en el tío de Fermín, su hermano mayor. Solían tener una buena relación y Fermín había comido muchas veces en su casa de niño. Remedios pensó que quizás él los ayudaría. La casa del tío estaba en un barrio antiguo. Remedios tardó casi 1 hora en llegar. Frente a la puerta, respiró hondo y llamó. Abrió la tía. Al ver a Remedios, su sonrisa se desvaneció. Su voz era fría. Remedios, ¿qué haces aquí? Remedios forzó una sonrisa. Cuñada, he venido a ver al tío. Tengo algo que hablar con él. La tía se apartó para dejarla pasar, murmurando. ¿Qué asunto? Nosotros también andamos mal de dinero. No tenemos para prestar. Remedios sintió un escalofrío, pero entró. El tío estaba en el sofá leyendo el periódico. Al verla, lo bajó. Su expresión tampoco era amable. Remedios, vienes a pedir dinero, ¿verdad? Remedios asintió, con los ojos enrojecidos. Tío, sé que es una desfachatez, pero Fermín está en el calabozo y el juicio es pronto. Quiero contratarle un abogado, pero no tengo dinero. Si nos prestas algo, en cuanto tengamos dinero te lo devolveremos. El tío suspiró y negó con la cabeza. Remedios, no es que no quiera ayudarte, es que de verdad no tenemos dinero. El negocio de tu tío va mal, hemos perdido mucho dinero y tenemos deudas. No podemos ayudarte. Busca en otro sitio. Remedios insistió. Tío, no necesito mucho. Solo 2.000 euros para contratar un abogado. En cuanto Fermín salga, te lo devolveremos. ¿2.000 euros? La tía alzó la voz. Si no tenemos ni 200, ¿nos estás poniendo en un aprieto? Además, a Fermín lo detuvieron por no pagar al banco y a los trabajadores. ¿Quién sabe si un abogado podrá sacarlo? Sería tirar el dinero. Remedios intentó suplicar de nuevo, pero el tío se levantó y agitó la mano. Remedios, vete. De verdad que no podemos ayudarte. Si la gente se entera de que te hemos prestado dinero, podríamos tener problemas. No nos compliques la vida. Remedios, al ver la frialdad de sus tíos, sintió un dolor agudo. Sabía que no era que no tuvieran dinero, sino que temían que no se lo devolviera y que se vieran envueltos en sus problemas. Se mordió el labio y se fue. Después, fue a casa de su hermana, la tía de Fermín. De niñas se llevaban muy bien. Remedios pensó que, aunque no le prestara mucho, algo le daría. Pero, para su sorpresa, la actitud de su hermana fue aún más fría. Apenas Remedios mencionó el dinero, su hermana se lamentó. Hermana, no me pidas dinero. Mi hijo se casa pronto y todavía no hemos reunido el dinero para la entrada del piso. Estoy pidiendo dinero por todas partes. ¿De dónde voy a sacar para prestarte? Además, todo el mundo sabe lo de Fermín, que os habéis metido con gente importante. Si te presto dinero y esa gente se entera, ¿qué pasará con la boda de mi hijo? Remedios, al ver a su hermana, rompió a llorar. Hermana, somos familia. ¿No puedes ayudarme? Fermín es tu sobrino. ¿Vas a dejar que se pudra en la cárcel? Su hermana frunció el ceño, sacó 20 euros de su bolsillo y se los puso en la mano. Hermana, es todo lo que tengo. Cómprate algo de comer. No puedo hacer más. Vete ya, no sea que los vecinos piensen que tengo algo que ver con vosotros. Remedios, con los 20 euros en la mano, sintió como si le clavaran agujas en el corazón. Sabía que su hermana la estaba echando, pero no podía hacer nada. Tomó el dinero y se fue. En los días siguientes, visitó a otros parientes y amigos, pero el resultado fue el mismo. O la trataban con desdén, o se lamentaban de no tener dinero. El que más le prestó fueron 50 euros. Después de una semana suplicando, solo consiguió reunir 180 euros, una cantidad irrisoria para contratar a un abogado. Con los 180 euros arrugados en la mano, Remedios se sentó en un escalón de la calle y rompió a llorar. Antes pensaba que, como su familia tenía dinero, todos sus parientes y amigos la apreciaban. Ahora se daba cuenta de que solo se acercaban a ella por su dinero. Ahora que estaban en apuros, nadie quería ayudarla de verdad. Se secó las lágrimas y, con los 180 euros, fue a un pequeño restaurante.
Pidió un plato de sopa y se lo comió vorazmente. Llevaba días sobreviviendo con pan y agua para ahorrar, y estaba muerta de hambre. Después de comer, fue a un supermercado y compró pan y un tarro de aceitunas. Gastó unos 2 euros. Mirando el dinero que le quedaba, pensó que tenía que ahorrarlo. Tenía que comer y guardar algo para llevarle cosas a Fermín. Al volver al almacén, puso el pan y las aceitunas sobre una caja vieja y cogió el móvil para llamar al centro de detención y preguntar si podía llevarle cosas a Fermín. Le dijeron que solo los familiares podían hacerlo y que necesitaba su DNI. Remedios buscó su DNI, cogió algo de ropa vieja de Fermín y fue al centro de detención. Allí, le explicó la situación a un funcionario. Le dio su DNI y la ropa. El funcionario revisó la ropa y la aceptó. Luego le dijo, puede ingresarle dinero en su cuenta de peculio. Así podrá comprar productos de primera necesidad. Remedios, tras pensarlo un momento, sacó 50 euros de su bolsillo y los ingresó en la cuenta de Fermín. Sabía que no le durarían mucho, pero no podía hacer más. Al salir, ya había anochecido. De vuelta a casa, vio los restaurantes iluminados, con la gente cenando felizmente, y sintió envidia. Recordó que antes ellos también salían a cenar a menudo y que Fermín siempre le pedía su plato favorito, cordero asado. Pero ahora solo podía comer pan y aceitunas. Al volver al almacén, comió un trozo de pan con aceitunas. El pan estaba seco y duro, y las aceitunas saladas. Comió un poco y no pudo más. Pero sabía que tenía que comer, si no, no tendría fuerzas para seguir buscando soluciones al día siguiente. Mientras comía, pensó en Fermín. ¿Cómo estaría en el calabozo? ¿Comería bien? ¿Lo maltratarían? Cuanto más pensaba, más se preocupaba y más lloraba. Justo en ese momento, sonó su móvil. Pensó que sería algún pariente o amigo que había cambiado de opinión. Cogió el móvil y vio que era un número desconocido. Dudó, pero contestó. Al otro lado, una voz de hombre desconocida. ¿Señora Remedios? Soy el abogado de Fermín, el señor Sanz. Remedios se emocionó. Abogado, señor Sanz. ¿De verdad es el abogado de Fermín? ¿Va a ayudarlo en el juicio? La voz del señor Sanz era calmada. Señora Remedios, he sido contratado por la presidenta Jimena para encargarme del caso de Fermín. La presidenta no quiere que su vida se arruine por esto, así que me ha pedido que intente reducir su condena al máximo. Remedios se quedó atónita. No podía creer que la presidenta Jimena les hubiera contratado un abogado. Sintió una mezcla de gratitud y culpa. Gratitud porque la presidenta Jimena, a pesar de todo, los estaba ayudando. Culpa por cómo había tratado a Cayetana. Con un nudo en la garganta dijo, «Gracias, señor Sanz, gracias. Y por favor, dele las gracias a la presidenta Jimena. Nuestra familia le ha hecho mucho daño a ella y a Cayetana. No tiene que agradecérmelo a mí, señora, solo cumplo con mi trabajo. El juicio es la semana que viene. La llamaré. Puede venir como público. Y la presidenta me ha pedido que le diga que ella ha pagado parte de la deuda del préstamo y de los salarios. El resto podrán pagarlo poco a poco. Que no se preocupen tanto». Al oír esto, Remedios lloró aún más. La presidenta es una buena persona. La deuda que tenemos con ella no podremos pagarla en toda la vida. Al colgar, Remedios se sentó en el almacén, con un torbellino de emociones. No podía creer que, en su peor momento, la madre de la mujer a la que había acusado injustamente les hubiera tendido la mano. Se arrepintió profundamente. Si no hubiera sido tan necia, si no hubiera acusado a Cayetana, no estarían en esta situación, y no le deberían tanto a la presidenta Jimena. A la mañana siguiente, Remedios se levantó y fue a un supermercado a comprar algo de sopa y panecillos para desayunar mejor. Luego fue al almacén de la fábrica a ver si había algo de valor que pudiera vender para devolverle el dinero a la presidenta Jimena, pero solo encontró máquinas estropeadas y chatarra. Después de mucho buscar, encontró algunos trozos de hierro viejo. Los metió en un saco y los llevó a una chatarrería. El chatarrero los pesó y le dio 30 euros. Remedios, con los 30 euros en la mano, sintió una punzada de amargura. Antes, en un día, su negocio ganaba mucho más que eso, y ahora tenía que vender chatarra para conseguir 30 euros. Con ese dinero, fue a una floristería cercana y compró el ramo de claveles más barato que encontró. Quería regalárselo a la presidenta Jimena el día del juicio para mostrarle su agradecimiento. Yo, mientras tanto, pasaba los días cada vez más ocupada. La reforma de mi pequeña floristería estaba casi terminada. Ya estaban instaladas las estanterías, las paredes pintadas de un rosa pálido y cálido, y del techo colgaban pequeñas luces que por la noche creaban un ambiente mágico. El proveedor de flores que me había encontrado mi madre ya me había enviado el primer pedido. Rosas,
lirios, claveles y unas pequeñas y adorables suculentas. Con mi empleada coloqué las flores en las estanterías. Ver todos esos colores me llenó de satisfacción. La empleada, Mencía, era una recién licenciada que me había recomendado mi madre. Era trabajadora y paciente. Jefa, con estas flores, la tienda se va a llenar de clientes, dijo Mencía, sonriendo. Ojalá, le respondí, riendo. Vamos a trabajar duro juntas para que así sea. Mencía asintió, llena de entusiasmo. No se preocupe, jefa, me esforzaré al máximo. Esa tarde, mientras preparaba un ramo, vino mi madre. Al ver la tienda decorada y las flores ordenadas, dijo con satisfacción: Cayetana, has dejado la tienda preciosa, mejor de lo que imaginaba. ¿Cuándo vas a abrir? Te haré un poco de publicidad. Probablemente la semana que viene, le dije sonriendo. No hace falta que me hagas publicidad, mamá. La tienda está en una buena zona, con muchas urbanizaciones cerca. Ya vendrán los clientes. Mi madre me tomó la mano y dijo con ternura: Cayetana, verte así me da mucha tranquilidad. Después de todo lo que has sufrido en casa de la familia de Fermín, por fin puedes hacer algo que te gusta. Si tienes algún problema, dímelo. Siempre te apoyaré. Asentí, con los ojos húmedos. Gracias, mamá. Sin ti no habría salido de ese agujero negro ni habría abierto esta tienda. Mi madre me secó las lágrimas y sonrió. ¡Qué tontería! No me des las gracias. Eres mi hija. Si no te cuido yo, ¿quién lo hará? Vamos, te invito a comer. Tenemos que celebrar la apertura de la floristería. Asentí, le dije a Mencía que me iba y fui con mi madre a un restaurante cercano. Pedimos algunos de mis platos favoritos y charlamos animadamente. Durante la comida, mi madre sacó el tema de la familia de Fermín. Cayetana, le he pedido al abogado Sanz que se encargue del caso de Fermín, y he pagado parte de su deuda del préstamo y de los salarios. Espero que no pienses que he hecho algo que no debía. Me quedé un momento sorprendida, pero luego negué con la cabeza. No te preocupes, mamá. No estoy enfadada. En realidad no quería que se arruinaran por completo, solo que pagaran por lo que hicieron. Ya han aprendido la lección, así que me parece bien que los ayudes. Mi madre sonrió. Sabía que mi Cayetana era comprensiva. No lo he hecho por compasión, sino porque Fermín es joven, y si va a la cárcel, su vida se arruinará. Pensé que darle una segunda oportunidad era hacer una buena obra. Asentí, de acuerdo con ella. La verdad es que ya no odiaba a Fermín y a Remedios. Solo sentía lástima por ellos. Ahora que tenía mi propio negocio y a mi madre a mi lado, era hora de dejar atrás el pasado. Remedios, al saber que la presidenta Jimena les había contratado un abogado y había pagado parte de sus deudas, se sintió inmensamente agradecida. Cada día esperaba cerca del centro de detención, queriendo contarle la noticia a Fermín, pero siempre volvía decepcionada. Guardaba los claveles en el almacén y los miraba cada día, esperando poder dárselos en persona a la presidenta Jimena el día del juicio. Se prometió a sí misma que, cuando Fermín saliera, trabajarían duro para devolverle el dinero y pedirle perdón a Cayetana. Aunque Cayetana no los perdonara, le demostrarían con hechos que se habían arrepentido. Llegó el día del juicio de Fermín. Remedios se levantó temprano, se puso su ropa más limpia y fue al juzgado con los claveles. El abogado Sanz ya estaba allí. Señora Remedios, ha llegado. Cuando empiece el juicio, siéntese en la zona del público, y no diga nada, le indicó. Remedios asintió y lo siguió al interior del juzgado. Cuando empezó el juicio, vio a Fermín entrar, escoltado por los guardias. Tenía el pelo revuelto, estaba mucho más delgado, y su mirada estaba llena de cansancio y desesperación. Al verlo, Remedios rompió a llorar. El juicio duró más de 2 horas. El abogado Sanz defendió a Fermín, argumentando que no había impagado los préstamos y salarios a propósito, sino por una mala gestión empresarial y factores externos que le causaron problemas de liquidez. También señaló que ya había devuelto parte del dinero, y que algunos trabajadores lo habían perdonado. Finalmente, el juez sentenció a Fermín a 6 meses de prisión, con suspensión de la pena durante 1 año y una multa de 5.000 euros. Al oír la sentencia, Remedios sintió un gran alivio. Aunque había sido condenado, al menos no iría a la cárcel. Cuando terminó el juicio, los guardias se llevaron a Fermín. Remedios quiso hablar con él, pero no se lo permitieron. El abogado Sanz se acercó. Señora Remedios, aunque la pena de Fermín está suspendida, tendrá que presentarse regularmente en la comisaría y no podrá salir de la región. El resto de la deuda, aunque la presidenta Jimena los ayudará, tendrán que trabajar duro para pagarla. Remedios asintió, agradecida. Gracias, señor Sanz. Y por favor, dele las gracias a la presidenta Jimena. Trabajaremos duro para devolver el dinero lo antes posible.
no tiene que agradecérmelo a mí, sino a la presidenta. Ella solo quería que Fermín, por ser joven, no se arruinara la vida. Remedios, con los claveles en la mano, quiso buscar a la presidenta Jimena, pero no sabía dónde estaba. Se quedó un rato en la puerta del juzgado y finalmente dejó las flores en un macetero, diciendo para sus adentros: «Gracias, presidenta. Nunca olvidaremos la deuda que tenemos con usted». Se fue del juzgado. Aunque su corazón seguía apesadumbrado, se sentía mucho más ligera. Fermín no iría a la cárcel y podrían estar juntos. Pensó que, si trabajaban duro, su vida mejoraría. Pero no sabía que, aunque Fermín saliera, su vida no sería fácil. Sin dinero, sin casa, sin trabajo, empezar de nuevo sería casi imposible. Y quién sabe cuándo podrían devolver el dinero que la presidenta Jimena había pagado por ellos. Pero Remedios estaba decidida. Por muy difícil que fuera, trabajaría con Fermín para salir adelante, devolver la deuda y conseguir el perdón de Cayetana. Aunque Cayetana nunca los perdonara, le demostrarían con hechos que se habían arrepentido. Yo, al enterarme de la sentencia de Fermín, solo sonreí con indiferencia. Sabía que era el mejor resultado posible para él. Mi madre los había ayudado, dándoles una segunda oportunidad. Su futuro dependía de ellos. Mi floristería abrió una semana después, con éxito. El día de la inauguración, mi madre invitó a muchos amigos y la tienda se llenó de gente. El negocio iba muy bien. Viendo a los clientes entrar y salir rodeada del aroma de las flores, me sentí feliz. Sabía que mi nueva vida había comenzado oficialmente y que el pasado desagradable había quedado atrás. Después de la apertura, mi floristería prosperó día a día. El aroma de las flores y las sonrisas de los clientes me llenaban de paz y satisfacción. Mencía y yo nos compenetrábamos cada vez mejor. Su amabilidad y destreza con las flores atraían a muchos clientes habituales. Una noche, mientras recogíamos las flores sobrantes para cerrar, oí unos pasos vacilantes en la puerta. Al levantar la vista, me sorprendió ver a Remedios y Fermín. Él llevaba una chaqueta vieja y raída, y aunque su pelo estaba más arreglado que en el juzgado, parecía mucho más delgado y envejecido. Remedios, detrás de él, sostenía una bolsa de tela gastada, con el pelo desordenado y la misma ropa de siempre, aunque más sucia. Se quedaron en la puerta, indecisos, sin atreverse a entrar. Mencía se acercó y me susurró: «Jefa, ¿quiénes son? Parecen extraños». Le di una palmadita en la mano para tranquilizarla y me acerqué a la puerta. «¿Qué quieren?», pregunté fríamente. Se sobresaltaron. Remedios forzó una sonrisa. «Cayetana, hemos venido a verte. Tenemos algo que decirte. No tengo nada que hablar con ustedes». Me di la vuelta para volver a la tienda, pero Fermín se adelantó y me agarró del brazo. Su mano era áspera, fría y olía ligeramente a aceite, probablemente de algún trabajo que había encontrado. Fruncí el ceño y me solté bruscamente. «¿Qué haces? Suéltame». Fermín retiró la mano, avergonzado. «Perdona, Cayetana. No era mi intención. De verdad, tenemos algo importante que decirte. Danos unos minutos, solo unos minutos». Remedios se acercó, con la voz quebrada. «Por favor, Cayetana. Solo unas palabras y nos vamos. No te molestaremos más». La gente que pasaba empezaba a pararse a mirar. No quería montar una escena en mi tienda. Suspiré. «Hablemos al lado». Caminé hacia un callejón cercano. Ellos me siguieron. Remedios iba explicando a los curiosos: «Solo hemos venido a pedirle perdón a nuestra nuera. No es nada más». En el callejón me detuve. «Hablen. ¿Qué quieren?» Fermín, cabizbajo, no decía nada. Remedios tuvo que tomar la palabra. «Cayetana, hemos venido a pedirte un favor. El abogado Sanz nos dijo ayer que, aunque tu madre pagó parte de la deuda, todavía quedan más de 300.000 euros. Y que si no lo devolvemos pronto, nos denunciará». Sonreí con frialdad. «¿Ahora tienen miedo? Cuando me acusaron de ladrona y me pegaron, no pensaron en esto. Mi madre ya hizo bastante pagando una parte. El resto es su deuda». «Lo sé, lo sabemos», dijo Remedios llorando, «pero no tenemos dinero». Fermín acaba de salir y, con la condena en suspenso, solo encuentra trabajo en la construcción, ganando unos 100 euros al día. A mí, por mi edad, nadie me contrata. Solo saco unos pocos euros recogiendo cartones. Apenas tenemos para comer, ¿cómo vamos a pagar 300.000 euros? Fermín levantó la cabeza, con los ojos rojos. «Cayetana, sé que te tratamos mal. Yo no debí pegarte. Mi madre no debió acusarte. Por favor, perdónanos. Habla con tu madre, pídele que nos dé unos años. Iremos pagando poco a poco». «¿Unos años?», dije, sin conmoverme.
Cuando me trataron con tanta crueldad, no pensaron en darme tiempo. Mi madre ya les ha dado una oportunidad pagando parte de la deuda y consiguiéndoles un abogado. Si no pueden pagar, es su problema, no el mío. Cayetana, por favor, ayúdanos. Remedios se arrodilló de repente y tiró de Fermín para que hiciera lo mismo. Nos equivocamos. Si no nos ayudas, no podremos seguir viviendo. Tu madre te quiere mucho. Seguro que si se lo pides, te escuchará. Fermín también se arrodilló. Cayetana, te lo ruego. Ayúdanos. Iba a inclinarse para hacer una reverencia, pero me aparté. No hagan esto. No pienso aceptar sus reverencias. Y no hablaré con mi madre. El dinero que queda, lo pagan ustedes. Algunos curiosos se habían asomado al callejón. ¿Qué pasa? ¿Por qué se arrodillan? Parece que la suegra y el marido le piden perdón a la nuera. Pobrecitos. No hay persona digna de lástima que no tenga su parte odiosa. Seguro que le hicieron algo. Remedios, al oír los murmullos, se sonrojó, pero siguió llorando. Cayetana, sé que nos pasamos. No debí acusarte. Se me olvidó dónde había guardado los 15.000 euros. Me abofetearé para pedirte perdón. Y se dio una fuerte bofetada. El sonido resonó en el callejón. No sentí ninguna lástima. Me pareció ridículo. Déjelo. Aunque se dé 100 bofetadas, el daño que me hizo no se puede reparar, dije con calma. Levántense y dejen de hacer el ridículo. Fermín la detuvo. Me miró, suplicante. Cayetana, de verdad que no tenemos otra salida. El trabajo en la obra es duro y peligroso. Ayer casi me caigo de un andamio. Mi madre se hace daño en las manos recogiendo cartones. No podemos ganar mucho dinero. Ni dejando de comer y beber podríamos pagar esos 300.000 euros. Por favor, habla con tu madre. Le pagaremos poco a poco, aunque tardemos toda la vida. ¿Toda la vida? El dinero que mi madre pagó por ustedes lo ganó con su esfuerzo. No cayó del cielo. ¿Quiénes son ustedes para pedirle que espere toda la vida? Cuando fueron tan crueles conmigo, no pensaron que llegaría este día. Sí, es culpa nuestra, lloró Remedios. Ten piedad de nosotros, habla con tu madre. Te lo agradeceremos siempre. Haremos lo que nos pidas. Seremos tus esclavos. Negué con la cabeza. No necesito que sean mis esclavos ni que me agradezcan nada. Solo quiero que entiendan que sus actos tienen consecuencias. Lo que me hicieron fue mucho más cruel. Que ahora tengan que pagar una deuda es un trato muy generoso. Pero no podemos pagarla, dijo Fermín, casi llorando. Sé que nos odias, pero piensa en que soy tu marido, en los años que pasamos juntos. ¿Marido? Reí fríamente. ¿Cuando me pegaste no pensaste que éramos marido y mujer? Cuando tu madre me acusó de ladrona, ¿no lo pensó? No me hables de afecto, Fermín. Entre nosotros no queda nada. En ese momento llegó Mencía con mi móvil. Jefa, la llama su madre. Dice que es urgente. Cogí el móvil y me aparté. Cayetana, ¿dónde estás? Dijo mi madre preocupada. El abogado Sanz me ha llamado. Me ha dicho que Fermín y Remedios han ido a suplicarle y que probablemente irían a buscarte. Me preocupaba que te hicieran algo. Miré a Fermín y a Remedios, todavía arrodillados. Mamá, ya han venido. Me están suplicando que te pida que les des unos años para pagar. Mi madre guardó silencio un momento. Cayetana, haz lo que creas conveniente. Te apoyaré. Si te faltan al respeto, llámame y enviaré a alguien. Sentí una gran calidez. Gracias, mamá. No te preocupes, no me harán nada. Lo solucionaré. Colgué y me acerqué a ellos. Mi madre acaba de llamar. Sabe que han venido a buscarme. Sus ojos se iluminaron. Cayetana, ¿tu madre nos va a dar más tiempo?, preguntó Remedios. Negué con la cabeza. Mi madre ha dicho que lo solucione yo, pero no le voy a pedir nada. Tienen que pagar lo que queda. ¿Cómo? Es cosa suya. Sus miradas se apagaron. Cayetana, de verdad que no tenemos otra salida, lloró Remedios. ¿Piedad? Cuando me acusaron y me echaron de casa, ¿no pensaron en tener piedad de mí? Señora, no soy yo la que es cruel, son ustedes los que se pasaron. Hice una pausa. Puedo hablar con mi madre para que no los denuncie y les dé más tiempo para pagar, pero tienen que cumplir una condición. ¿Qué condición?, preguntaron, esperanzados. Haremos lo que sea. Tienen que disculparse públicamente. Me acusaron delante de sus parientes, me humillaron. Ahora, en el mismo lugar, tienen que disculparse y limpiar mi nombre. Se miraron, dudando. Disculparse públicamente significaba admitir su culpa delante de toda la familia, perder toda su dignidad. Pero si no lo hacían, serían denunciados. Fermín, apretando los dientes, dijo: «De acuerdo, lo haremos. Nos disculparemos públicamente delante de nuestros parientes». Remedios asintió. Sí, lo haremos. No sentía alegría, solo alivio. No quería su disculpa.
solo que todo el mundo supiera que no había robado, que había sido víctima de una calumnia. Está bien. Hablaré con mi madre para que no los denuncie y les dé 3 años para pagar. Pero durante esos 3 años, tendrán que pagar algo cada mes, aunque solo sean 100 euros. Si no lo hacen o intentan huir, mi madre los denunciará. Sí, sí, pagaremos, dijeron, aliviados. Se levantaron, sacudiéndose el polvo de las rodillas. Me sentí extraña. Madre e hijo, antes tan arrogantes, ahora, para sobrevivir, habían abandonado todo su orgullo. Era la justicia poética. Váyanse. No molesten más en mi tienda. Asintieron. Gracias, Cayetana, dijo Remedios, y dale las gracias a tu madre. A partir de ahora trabajaremos duro y seremos buenas personas. Gracias, Cayetana, añadió Fermín. Nunca olvidaré tu ayuda. Si tengo la oportunidad, te lo compensaré. Se fueron, girándose para disculparse una y otra vez. Al ver sus espaldas encorvadas, no sentí nada. Sabía que esto era solo el principio de lo que tenían que pagar. Mencía se acercó. Jefa, dan un poco de pena. ¿No podría hablar con su madre para que les perdone la deuda? No hay persona digna de lástima que no tenga su parte odiosa, Mencía. Si los perdono ahora, podrían volver a cometer los mismos errores. Tienen que pagar no por el dinero, sino para que recuerden que sus actos tienen consecuencias. Solo así aprenderán a ser buenas personas. Mencía asintió, comprendiendo a medias. Tiene razón, jefa. ¿Volvemos a la tienda? Hay que cerrar, asentí. Al cerrar la puerta y ver las luces cálidas de la tienda, sentí una gran paz. El asunto estaba zanjado. Aunque no era un final feliz, había recuperado mi honor y ellos habían pagado por sus actos. A partir de ahora me centraría en mi floristería y en mi vida. Después de salir de mi floristería, Fermín y Remedios se sintieron aliviados. Sabían que era su última oportunidad. Fueron directamente a casa del tío de Fermín para hablar de la disculpa pública y pedirle que contactara a los parientes. Pero el tío les cerró la puerta en la cara. Fueron a casa de la tía, pero el resultado fue el mismo. Tuvieron que llamar a los parientes uno por uno. La mayoría se negó a ir poniendo excusas. Al final, solo unos pocos parientes mayores, con los que tenían mejor relación, aceptaron. Al día siguiente, reservaron una sala en un pequeño restaurante. Yo llegué a la hora acordada. Al verme, el ambiente se volvió tenso. Los parientes bajaron la cabeza, y Fermín y Remedios se levantaron, forzando una sonrisa. Cayetana, has venido. Siéntate. No me senté. Empiecen. Tengo prisa. Remedios, tras una mirada a Fermín, se acercó y me hizo una profunda reverencia. Cayetana, lo siento. Me equivoqué. No debí acusarte de ladrona. Se me olvidó dónde había guardado los 15.000 euros. Siento haberte hecho pasar por esa humillación. Te pido perdón. Fermín también se acercó e inclinó la cabeza. Cayetana, lo siento. Me equivoqué. No debí pegarte. No debí desconfiar de ti. Siento haberte causado tanto dolor. Te pido perdón. Espero que nos perdones. Los parientes suspiraron. Uno de ellos me dijo, Cayetana, ya se han disculpado. Perdónalos. Son familia. No hay que llevar las cosas a este extremo. Miré a Fermín y a Remedios y negué con la cabeza. Puede que no los odie, pero no los perdonaré. Acepto su disculpa, pero nuestra relación nunca volverá a ser la misma. Dicho esto, me fui. El peso que llevaba encima por fin desapareció. Había recuperado mi honor y podía empezar de nuevo. Tras mi partida, las sonrisas de Fermín y Remedios se desvanecieron. Sabían que, aunque había aceptado su disculpa, no los había perdonado de verdad. La comida fue silenciosa y tensa. Fermín volvió directamente a la obra. No podía permitirse descansar. Remedios siguió recogiendo cartones. Aunque se hacía daño en las manos, no paraba. Tenían que pagar la deuda. Pero, por mucho que trabajaran, apenas reunían 4.000 euros al mes. Después de pagar el alquiler y la comida, solo les quedaban unos 2.000 para la deuda. A ese ritmo, tardarían al menos 13 años en pagar los más de 300.000 euros. Con los intereses, quizás nunca terminarían. A veces, Remedios se sentaba en un rincón del almacén y lloraba, arrepintiéndose de su necedad, de su codicia, de haber intentado controlar la vida de Cayetana. Pero ya era tarde. Solo podían pagar poco a poco, expiando sus culpas. Mi vida, tras recuperar mi honor, se volvió más tranquila. El negocio de la floristería prosperó. Incluso empecé a dar clases de arreglos florales. Mi madre, al verme feliz, estaba encantada. Un día, Paco vino a la tienda. Señorita, mire.
La fábrica de Fermín se ha subastado por solo 800.000 euros. Ni siquiera cubre la deuda del banco. Vi la noticia en el periódico. En una foto, Fermín y Remedios estaban en un rincón, con la mirada perdida. Parecían muy desdichados. Lo sé, dije, devolviéndole el periódico. Es lo que se merecen. Por cierto, señorita, añadió Paco. Fermín me llamó ayer. Dice que quiere tramitar el divorcio cuando usted pueda. Me sorprendí un momento y luego sonreí. Mañana mismo. Al día siguiente, nos encontramos en el registro civil. Estaba aún más delgado y cansado. Sin decir una palabra, firmamos los papeles. Al recibir el certificado de divorcio, no sentí nada, solo un gran alivio. Por fin era libre. Fermín, con los ojos rojos, me dijo: Cayetana, lo siento por estos 5 años. Sé feliz. Asentí. Tú también. Paga tus deudas y sé una buena persona. Me fui sin mirar atrás. Esa noche invité a Mencía a cenar para celebrarlo. Le conté mis planes de expandir la floristería, de abrir otra sucursal. Ella, emocionada, me dijo que me apoyaría. Con el tiempo, mi negocio creció. Abrí una segunda tienda, con Mencía como encargada. Contraté a más empleados, todos jóvenes amantes de las flores. A veces, a través de Paco, me llegaban noticias de Fermín y Remedios. Seguían pagando la deuda cada mes. Fermín había ascendido a encargado en la obra y su sueldo había mejorado. Remedios ya no recogía cartones, trabajaba como limpiadora en una urbanización. Un día, al ir a visitar la nueva tienda, vi a Remedios limpiando en la entrada de la urbanización. Estaba más arreglada, con mejor aspecto. Al verme, se sorprendió y bajó la cabeza, avergonzada. No le dije nada, solo pasé de largo. Sabía que estaba pagando por sus errores. Era suficiente. Ya no la odiaba. Ya no pensaba en el pasado. Solo me centraba en mi vida. Ahora, paso los días en mi floristería, rodeada de flores y de las sonrisas de los clientes. Mi corazón está lleno de felicidad. Sufrí mucho, pero todo eso ya pasó. Tengo mi negocio, a mi madre que me quiere, a mis compañeros. Mi futuro está lleno de esperanza. A veces miro por la ventana de la tienda y recuerdo a la mujer que fui. Una mujer que aguantaba las humillaciones en silencio. Ahora soy fuerte, segura de mí misma, con el valor de luchar por la vida que quiero. Me alegro de no haberme rendido, de haber luchado por mi dignidad, y le doy las gracias a mi madre. Sin ella, seguiría atrapada en la sombra de la familia de Fermín. Ella me enseñó que una mujer debe saber protegerse, tener el valor de rebelarse contra la injusticia y vivir por sí misma. Ahora, por fin, vivo como quiero. Tengo mis floristerías, mis ingresos, mi libertad. Ya no vivo para los demás, solo para mí. Y sé que mi futuro será cada vez mejor. La historia de la familia de Fermín es ahora solo un capítulo de mi vida. Me enseñó que hay que ser buena persona, respetar a los demás, no abusar del poder y, sobre todo, no difamar a nadie. Porque, por muy rico y poderoso que seas, al final, todo se pierde y recibes lo que mereces. Espero que todas las mujeres que sufran una injusticia, como yo, tengan el valor de rebelarse y luchar por su dignidad. No tengan miedo, no se rindan, porque no están solas. Su familia siempre las apoyará, y su futuro, gracias a su valor, será mucho más hermoso. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.